En una escuela destartalada, Park Hyun-soo lo golpeaban a diario, lo tenían etiquetado como Gamma, el más bajo de todos. Los matones lo apaleaban mientras los profesores pasaban de largo como si nada, sin dinero, sin familia y sin nadie que creyera en él. Hyun-soo intentó denunciarlo en internet y llamó a la policía, pero nada funcionó. Desesperado, llevó mayonesa al colegio para hacer un ritual viral de internet que pedía mayonesa, lágrimas y sangre. Era su última esperanza para acabar con esa pesadilla. Un puntapié en la cabeza hizo que su sangre salpicara justo el círculo ritual. La marca brilló y apareció un héroe besando la cara de Gintae delante de todos. Todos se quedaron paralizados mirando. Cuando el héroe abre los ojos, se asusta y no entiende qué carajos pasa. Kiansu sugiere que su poder sea besar. Gintae le da un puñetazo al besador. Al intentar otro golpe, el héroe lo atrapa. Le aprieta el brazo tan fuerte que el abusón intenta zafarse, pero el héroe lo sujeta por la pierna y lo estampó contra el suelo, dejándolo inconsciente. Los demás intentaron vengarse, pero el tipo del beso empezó a repartir mamporros a diestro y siniestro. Tras el caos, el héroe explicó que estaba en su mundo besando a su esposa cuando, por culpa del chico, fue transportado a este lugar. Después de aclararlo todo, hicieron un trato. El héroe limpiaría a los matones en la escuela, y el chico le ayudaría a volver a su casa. Al recorrer el colegio, el héroe percibió un poder familiar. Al entrar al baño, su espada sagrada Grendel resultó ser un desatascador de inodoro cubierto de mierda. En ese mundo, unos matones estaban entrando al baño, pegándole a un chico gordo. El héroe cumplió su parte, tomó la espada llena de porquería y se la lanzó en la cara a un abusón. El chico se desmayó asfixiado por el hedor. Uno intentó pillarlo desprevenido, pero justo cuando iba a golpear, el héroe lo bloqueó por puro instinto. Ya se había girado y le dio también con la espada de mierda en la cara. Hyun-soo por fin empezaba a cobrarse todo lo que le hicieron durante años. Después de liquidar a los tipos del baño con su espada sagrada que nadie soportaba por el olor, Hyun-soo explicó que esos eran rango beta y que aún había quien tenía rango superior. El héroe de la caca clavó su espada en el suelo y se puso a gritar a todo pulmón, maldiciendo a los matones hasta que todos salieron enfurecidos de sus aulas queriendo destrozarlo. El chico entró en pánico creyendo que iba a morir, pero el héroe estaba sereno y dijo que lo iba a terminar rápido. Según él, la mejor forma de lidiar con todos los delincuentes del cole era reunirlos a todos en un solo sitio. Así, nuestros dos héroes se vieron atacados por dos frentes. En ese momento, el joven empezó a llorar pensando que era su fin, y aún así la noche siguió tranquila. El héroe explicó que tenía dos motivos para acabar con los matones. El primero, había alguien importante a quien debía volver de inmediato. El segundo, tras ver lo despreciables que eran, sería indigno de su título de héroe no actuar. Con eso, el hombre del gorro rojo decidió desatar su primera técnica de espada de clase héroe. El potente golpe llamado desenfundar espada impactó a los matones con tal fuerza que los arrasó de inmediato. Park Hyun-soo dijo que esa técnica era básicamente una descarga de alcantarilla, y en un santiamén los matones tenían ojos y bocas llenos de mierda. Aquello enfureció a los delincuentes, que lo llamaron cobarde y optaron por atacarlo por la espalda. Entonces el héroe usó a su aliado como trampolín. Le parecía irónico que los matones lo llamaran cobarde, cuando ellos eran los que lo habían acorralado. Aún así, estaban totalmente a su merced. Al héroe le bastó un solo puñetazo para arreglarse con los gamberros del instituto. Viendo su fuerza, los matones decidieron abalanzarse sobre él, así que agarró con firmeza su poderosa arma y desató una tempestad de golpes contra sus muchos enemigos. En un abrir y cerrar de ojos, los matones caían por doquier, pero entonces pasó. Un tipo como un gorila musculoso logró agarrar al caballero por detrás, lo que llenó de júbilo al resto de los delincuentes. Lim Sang-dong, un luchador profesional que era el beta número 1 del colegio, tenía al caballero con su agarre mortal. El estudiante, enfadado porque el héroe le lanzó mierda, quiso vengarse con un suplex alemán, pero algo no encajaba. Por alguna razón, el héroe no se movía nada. Era la primera vez que alguien resistía el suplex del gigante. Lim Sang-dong sintió como si intentara sujetar una montaña imparable. Entonces, el héroe le dijo lo decepcional que debió de ser para sus padres. Al apartarle la mano, explicó que si alguna vez engendraba a un matón, le quitaría la vida sin dudar. Agarrando al delincuente por el cuello, habló, y al estrellarlo contra el suelo, el grandote quedó inconsciente. Ver al beta número 1 caer de un golpe así metió miedo en los demás alumnos. Al final, todos se rajaron y salieron corriendo. Los matones, furiosos y humillados, se vieron huyendo de alguien que peleaba como si viniera de las cloacas. Con eso, el caballero anunció al invocador que habían vencido a todos los matones y le preguntó si estaba satisfecho. Al verlo, a Hyun-soo le rodaron lágrimas. Ahora había algo seguro, estaban condenados. Unos momentos después, en la entrada del colegio, los abusones preguntaron a los que salían si habían visto a alguien con traje de héroe últimamente. Nuestro protagonista ya había previsto que los matones vigilarían la salida. Es decir, era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Entonces, el héroe sacó el tema del uniforme que el chico le había dado. Al principio pensó que era un traje de combate, pero resultó ser ropa de gimnasio. El invocador explicó que su armadura atraía atención y problemas.
El héroe señaló que los abusones parecían más interesados en encontrar a Hyunshu que a él, y el chico lo culpó de todo este lío. Eso llevó al caballero a aclarar que solo actuó por petición de Hyunshu, que este no sabía de su temeridad, y para sorpresa del caballero le advirtieron que si seguía actuando así, acabaría enfrentándose a enemigos mucho más fuertes. Esto le hizo darse cuenta de que había algún tipo de poderoso rey demonio entre los estudiantes de esta escuela. Park Hyun-soo explicó que en este mundo todos son tratados igual, salvo en Seunson South High, que es otra historia. El protagonista entonces le pidió al héroe que mirara a los estudiantes de delante. Park Hyun-soo decidió explicar el sistema de rangos del colegio. Aquí hay 3 niveles y el primero es el rango gamma, que agrupa a los que son acosados. Los matones, en cambio, son etiquetados como rango beta, y el luchador profesional que el caballero derrotó ayer era el número 1 de ese grupo. Eso confundió al héroe, porque todos deberían temerle por haber vencido al beta más fuerte, así que Hyun-soo señaló que existía un tercer rango. Según él, los rangos intermedios no eran tan problemáticos y la verdadera complicación eran los del rango alfa. El invocador explicó que ahora mismo había 5 alfa en la escuela que podían representar una amenaza para el caballero, pese a que él sea un héroe. Pero para su desgracia, su nuevo amigo, de entendimiento simple, pensó que había que sacar a todos los enemigos y acabar con ellos. Hyun-soo entonces preguntó por el desatascador que llevaba en la mano, y el héroe presentó su confiable espada sagrada, Grandel, a su nuevo camarada. Mientras el héroe explicaba que dudaba de su arma, que fácilmente debería haber decapitado al enemigo, Hyun-soo entró en pánico e insistió en que matar estaba prohibido. Explicó que la sinfonía debía comprarle un nuevo desatascador al caballero, quien afirmó que una espada sagrada no se compra ni se vende así como así. Y así, cuando los dos empezaban a pensar en cómo sortear al enemigo en silencio, alguien se acercó de repente, nada menos que el estudiante gordo de antes, que decía poder abrir una puerta dimensional. El perplejo héroe le preguntó si realmente tenía ese poder. El tercero explicó que de eso no sabía mucho, pero que conocía una vía secreta para escapar de la escuela, y con eso pidió a nuestros héroes que lo siguieran. Ya allí les señaló la ubicación del pasadizo secreto. El gordo los instó a seguirlo, y el joven aprovechó para agradecer al héroe por intentar ayudarlo, a lo que nuestro caballero respondió que solo cumplía con su deber. El gordito empezó a llorar mientras les daba las gracias otra vez y se disculpaba por su traición. Ahora lo alababan. El número 1 de los beta aseguró que no tenía por qué pedir perdón y explicó que, a cambio de ese enorme favor, él y los demás matones accedían a dejar de acosarlo a él y al resto de los gamma durante un mes entero. Lim Sang-dong se puso feliz al encontrarse de nuevo con el héroe. Esta vez venía con refuerzos armados y estaba listo para soltarlos. Al verlo, el héroe pidió a su amigo que se hiciera atrás. Su plan era contener a los delincuentes para abrirle una salida a Hyun-soo. Y sin embargo, justo cuando se preparaba para la pelea, un gigante lo sujetó de repente por la espalda. Lim Hyun, el número 5 de los alfa, exigió saber si aquel caballero era realmente quien había herido a su hermano menor. Hyun, furioso porque Sang-dong resultara herido, le dijo al caballero que se preparara, iba a cobrar venganza. En ese instante, Park Hyun-soo miró horrorizado cómo aplastaban al héroe contra el suelo con brutalidad. Con eso resuelto, el héroe por fin quedó fuera del camino de los matones. El alfa se volvió entonces hacia el cómplice del héroe. Hyun-soo fue increpado por atreverse a irrumpir en la reunión de rangos. Lim Hyun le dijo al flacucho que se preparara para el mismo destino que el héroe hasta que alguien decidió intervenir. Por alguna razón, el gordito sumiso y nerd de antes empezó a armarla. Recordó al alfa el trato. Si traía a los que dañaron a su hermano, no lo acosarían por un mes. A Lim Hyun le sonó raro que lo llamaran matón, así que instó a los gamma a dar un paso adelante. Los estudiantes horrorizados no tuvieron más opción que obedecer. Al fin y al cabo, eran tan indefensos como ovejas frente a un lobo poderoso. El alfa, imponiendo respeto, abofeteó a uno de ellos en la cara. El todopoderoso exigió explicaciones, preguntó a los estudiantes si alguna vez lo habían molestado a él. Ante esa presencia implacable y aterradora, el gamma no tuvo más remedio que someterse y, al final, afirmar que no era acoso, sino como un juego previo divertido. Ahora le tocaba el turno al gamma número 2. Hyun-soo miró perplejo cuando, al hacerle la misma pregunta, el segundo estudiante dio la misma respuesta. No podía creer lo que veía. Aquello era el más puro acoso. Llegó el momento de llamar al tercer alumno, pero al hacer la pregunta, todos se quedaron boquiabiertos por el caballero de pie. Hasta su invocador se quedó asombrado. Y antes de que el matón pudiera darse cuenta, recibió un plomazo en la cara con un desatascador. El héroe explicó que no hacía falta investigar si Hyun era un delincuente. La rata ya se había delatado sola. Era hora del contraataque. En cuanto brillara, el gigante se iba a tragar una tormenta de golpes de desatascador. Eso lo enfureció bastante, así que agarró al héroe por la chaqueta y trató de sujetarle la mano. Al ver que un golpe no bastaba, el acosador decidió repetir la misma jugada una y otra vez, pero no impresionó a nadie. A pesar de su fuerza, no logró voltear a su ligero adversario. Al descubrir por qué, el alfa se quedó pasmado. Lo estaban contrarrestando con un simple desatascador. Unos instantes antes, el protagonista había intentado enseñarle al héroe sobre compresión y expansión.
Hunsu le explicó al caballero que al menos debía aprender las propiedades básicas de su desatascador sagrado, porque el de otro mundo decía que podía ponerle una hoja. El estudiante se opuso enérgicamente. Al verlo, el forastero decidió demostrarlo. Pidió al caballero que clavara el desatascador en el suelo. Para demostrar el concepto, el joven intentaría ahora sacar el desatascador, pero el héroe le advirtió que solo él podía blandir una espada sagrada. A pesar de su debilidad, el de ojos brillantes estaba seguro de poder sacar un simple desatascador, y se convenció aún más de que tenía una verdadera espada santa. Volviendo al presente, Hunsu afirmó ante el caballero que acababa de usar el concepto de compresión y expansión de su desatascador, y como sería su arma contra los matones, lo sacó del suelo. Para asombro de todos, el héroe clavó su magnífica arma en la cabeza del oponente. El alfa quedó bastante confundido. Le parecía ridículo que el contraataque del joven fuera a ponerle ese sombrero absurdo, pero al intentar quitárselo, el matón tuvo problemas técnicos. Por alguna razón, el desatascador quedó pegado a su cabeza. El matón se quedó estupefacto al no poder liberarse de un simple desatascador y empezó a dudar de la verdadera naturaleza del objeto. Al verlo, uno de los rangos gamma no pudo evitar reírse. Señaló de inmediato lo cochino que estaba eso. Luego empezaron a burlarse de él porque no podía liberarse de un simple desatascador. Al oírlo, los alumnos, en tono de mofa, juraron que limpiar baños debía ser la tarea más dura, y él decidió arrancarlo a la fuerza para callarlos. Aún así, por más que lo intentó, no logró despegarlo. En ese instante, el héroe aprovechó y le soltó un guantazo en la cara al rival. El puñetazo fue tan potente que hasta el alfa macizo salió volando unos pasos hacia atrás. Hyun intentó entonces darle un puñetazo al héroe que esquivó, acusándolo de usar pegamento. Mientras repetía que era la única explicación lógica, de repente recibió un golpe en el estómago. Fue entonces cuando el poderoso alfa sufrió un daño considerable. Al ver eso, los betas quedaron horrorizados y cargaron para ayudar a Jung. El héroe, viendo la escena, apretó con firmeza su espada sagrada. Antes de que nadie se diera cuenta, el matón salió volando por el aire y el alfa fue lanzado contra sus propios subordinados. Hyun-che ya no aguantó más, y así el número 5 del rango alfa quedó fuera de combate mientras su hermano menor intentaba desesperado despertarlo. Hyun-che trató de entender cómo había terminado en semejante lío. Entonces recordó que había empezado todo por su hermano menor, pero justo cuando el POV estaba a punto de pasar a un flashback, alguien rompió el panel para ahorrar tiempo de pantalla. El héroe le pidió a su invocador que observara con cuidado los ojos del enemigo. Explicó que era la misma mirada que tienen los demonios que quieren contar su pasado después de ser derrotados. Con eso, el otro mundano decidió dar el golpe final y afirmó que esas personas no eran más que delincuentes comunes. Dicho eso, era hora de ocuparse del hermano menor, pero para sorpresa del héroe, este estaba al teléfono. A pesar de la situación, la llamada pareció tranquilizar a Im Sang-dong. De hecho, estaba contento porque refuerzos venían en camino. Con eso, ordenaron a todos inclinarse. Los otros 4 alfas por fin entraron en escena. Algunos estudiantes encendieron un cigarro, lo que molestó mucho a alguien. Al ver que el enfadado era un alfa, el ánimo combativo de los betas se vino abajo. Esto no era otro que Beta Bujua, el número 4 de las filas alfa. Al verlo, el estudiante se disculpó de inmediato. Uno de sus amigos señaló lo oído que estaba hoy. El número 4 dijo que tenía motivos para enfadarse porque alguien había entorpecido sus asuntos justo cuando empezaban a prosperar, y cuando llegaron al lugar, se quedaron completamente estupefactos. Todos ya habían caído. Hace 5 minutos, Lim Sang-dong no pudo contenerse más. Se puso a reír como un loco, asegurando que nuestros héroes iban a morir, hasta que alguien le dio un buen guantazo en la cabeza. El héroe le pidió que hablase solo por sí mismo. Luego miró a su amigo y señaló que parecían venir refuerzos, pero para su gran asombro, Jun-shi estaba pálido y temblando de miedo. Al notar cualquier signo de pánico, preguntó al gordo por la salida secreta que supuestamente les llevaba. El gordo explicó que la acababan de abrir, y el flaco se dio cuenta de que les había estado mintiendo todo el tiempo. Aún así, Jun-shi supo que no era momento de venirse abajo. Aunque su amigo había tumbado al número 5 de las filas alfa, no estaba seguro de poder con los 4 restantes. De hecho, dudaba de que el héroe pudiera con un 1 contra 1 ante el alfa número 1 del colegio. Viéndolo, solo le quedó una cosa por hacer. Tal como había pronosticado, el héroe no vio el peligro y dijo que podía con el resto de matones, así que el invocador dirigió su criatura hacia las filas gamma, ya indefensas. Al oírlo, Yuka Sefe comentó que si todos se dedicaban a pelear, nadie quedaría para protegerlos. En ese instante, el héroe recordó que su deber no era matar, sino proteger. La espada sagrada estuvo de acuerdo con el estudiante. Esta le señaló al portador que, por experiencia cazando demonios, estudiarlos es obligatorio si quieren aplastarlos. Lo mejor era intentar escapar de ese lugar cuanto antes. Así, tras mucho esfuerzo, Hyunku convenció al héroe. Al preguntarle si conocía una vía de fuga, los terrícolas dijeron que por ahora debían pasar por el agujero. Solo entonces vieron un pequeño ejército bloqueando su camino.
Los matones querían aguantar la línea hasta que llegaran los rangos alfa y se ocuparan de los revoltosos. Eso era muy molesto porque ya no quedaba tiempo para recuperar la puerta principal, así que el héroe decidió abrirse paso. Su objetivo era dejar salir a su amigo y al resto de los Gamma, y así, como si nada, el caballero con su desatascador cargó solo contra todo un ejército de delincuentes armados. De vuelta al presente, los alfa recién llegados se horrorizaron al ver que el enemigo había liquidado rápidamente a sus fuerzas y escapado. Al gamer le extrañó porque su abuelo no había mencionado alumnos transferidos y ninguna escuela cercana montaría un lío en su territorio, así que, según Su Songman, supervisor de transporte y tercero de los alfas, solo quedaba una explicación. Así empezó a acusar a Lee Ki-moon-jun, el número 2 y jefe de logística. Lee Ki-moon-jun negó todo y dijo que si Songman quería desquitarse, que comenzara por el gamer, que emanaba un aura asesina. Songman no cedió y contraatacó. Mientras los dos pesos pesados mostraban su aura asesina, todos los alumnos quedaron horrorizados, salvo uno que ni se inmutó. El rubio les pidió que pararan. Explicó que no era momento para peleas internas porque ya estaban cortos de personal. Al pedir un informe sobre los culpables, el rubio fue informado de que el intruso estaba con alguien de los Gamma, y al oír que lo llamaban héroe, se encendió la furia en los ojos del joven. Mientras tanto, el supuesto héroe parecía desconcertado, se quedaba embobado mirando las carretas sin caballos que su amigo llamaba coches, y mientras discutían, un joven portadesatascador quería subirse a uno, alguien avisó a su jefe que había localizado a un extraño alborotador de Seonsang, que parecía ser el buscado. Esa noche el chico le preguntó al héroe si en su mundo había demonios poderosos. El joven confirmó que sí, estaba el rey demonio y las 5 estrellas elementales, nombres que resultaron algo familiares para el niño. Antes de ser convocado a este mundo, el caballero había vencido al rey demonio y sus subordinados. Aún así, el héroe necesitaba recuperar fuerzas rápido porque la raza demoníaca podía respawnear en cualquier momento. Justo entonces llegaron nuestros héroes. El estudiante de secundaria lo había llevado al otro mundo, a su casa. Al principio, el héroe creyó que todo el edificio era la residencia del parque, así que el joven le explicó que no era así. De pronto, alguien le cegó con una luz intensa. El caballero fue blanco de un ataque sorpresa. Aún así, logró bloquear el bate de metal que venía, pero la fuerza del golpe lo lanzó al suelo. El atacante no daba crédito de que su golpe hubiera sido detenido. Ai Chuan y el héroe se vieron frente a una enorme pandilla de moteros. Su líder preguntó si el héroe era quien había destrozado las filas beta y tumbado a Ai Chuan. El capataz de la obra estaba ahora frente a frente con el héroe. Al preguntarle por él, Ai Chuan le dijo a su amigo que ese era el número 4 de los alfas. El 1 les había prohibido actuar primero, pero el capataz decidió desobedecer. De hecho, quería pelear con el héroe allí mismo y ahora. De repente, su pelea fue cortada por el protagonista principal de todo Isekai. El motero ni pudo reaccionar. Un camión gigante lo embistió. Sus subordinados quedaron aterrados. El número 4 sufrió un dolor tremendo. Cuando el autor del golpe se mostró, los delincuentes, enfadados, exigieron que se enfrentara como un hombre, hasta que comprendieron con quién hablaban. Nada menos que el alfa número 1. El caballero que había apartado a su amigo a tiempo corrió a revisarlo y lo encontró completamente aterrorizado. Jung Xing estaba en shock por aquella presencia inesperada y aterradora, que de inmediato fijó su mirada en el héroe. El número 1 no daba crédito de que el joven siguiera portándose igual en este mundo, y dijo que su actitud era repugnante. Al revelar sus ojos, el alfa número 1 afirmó ser también un héroe. Dicho eso, el rubio le preguntó al pelirrojo si ya por fin lo recordaba. Si buscas una mayonesa sana y sabrosa, prueba una hecha con los mejores ingredientes nutritivos. La mayonesa Hibet ya está a la venta en línea. Al conductor le intrigaba ver tanta publicidad de mayonesa cada día. Comentó que era un shock ver a alguien dominar la industria alimentaria con un solo condimento, y cuando, al pasar, quería acabar su turno para relajarse, notó algo curioso afuera. En ese momento, el héroe cayó en la cuenta. Ahora, con la rubia delante, se disculpó de inmediato, alegando que no sabía nada de este mundo. El caballero ignoraba que alguien más usara el título de héroe, cuando de repente su oponente intentó tomarlo por sorpresa. Aún así, el héroe bloqueó el puñetazo y pidió perdón por no recordar a la rubia, y aún así exigió una explicación. El héroe número 1 afirmó que le daba igual si la pelirroja lo recordaba, liberó el puño y lanzó una patada. Esto fue un shock para nuestro héroe. Era la primera vez que alguien lograba herirlo. El alfa número 1 quería matarlo allí mismo. Viendo eso, el caballero retrocedió unos pasos y preguntó a su amigo por esa poderosa rubia. Hye Kwon-soo lo presentó como Choi Jin-sung, alfa número 1 y líder de los gamberros del colegio. Jin-sung ordenó a sus hombres que evitaran interrupciones y los matones se movieron rápido. Ya habían tomado posiciones. Ahora completamente rodeados, Hye Kwon-soo comprendió que no había manera de escapar. El héroe le pidió a su amigo que no interviniera en su pelea. Entonces la espada advirtió a su herido portador del enemigo, que desprendía una presencia extraña, a la vez ajena y familiar.
Al verlo, el caballero juzgó prudente acabar el combate cuanto antes. En ese instante, el matón empezó a burlarse del héroe, hasta que recibió un bofetón con un desatascador. El héroe no se detuvo, se preparó y descargó una tempestad de golpes. El héroe reunió todas sus fuerzas y decidió dar el golpe final, pero entonces ocurrió algo. De pronto, el caballero no logró rematar rápido. Se quedó atónito al ver que el enemigo había desviado su ataque con ropa. El jefe rival comentó que era natural que una espada sagrada doliera más que un simple desatascador, y se burló de su nueva forma. En un pestañeo, usó su chaqueta para apartar el desatascador y le soltó un puñetazo en el estómago. El impacto fue tan fuerte que el héroe salió volando. Según el alfa, la espada sagrada solo servía ahora para limpiar el baño. En ese momento, el caballero clavó su arma en el suelo para sostenerse. Justo así se detuvo en seco y dejó de volar. Quería usar el retroceso del émbolo para rebotar contra el oponente, pero de pronto algo le cayó en la cara. La chaqueta le tapó la vista y, antes de darse cuenta, el héroe recibió una patada en la cabeza. Su rival no quería darle chance de contraatacar. Aún así, el joven se mantuvo en pie, apartó la chaqueta y cargó, pero el tipo la esquivó con facilidad y lanzó una patada que le estampó la cara. Y así de golpe quedó empujado contra la muralla formada por los matones. Ellos no pararon y se burlaron, diciendo que su jefe superfuerte lo estaba humillando, y uno incluso se atrevió a darle un sopapo en la nuca. Al verlo, el héroe decidió devolver el golpe. Balanceó su arma con todas sus fuerzas con el matón todavía enganchado. El villano quedó atónito, y el sicario, al ser lanzado hacia el gran jefe, empezó a rezar pensando que iba a morir. Aún así, el alfa número 1 lo usó como trampolín y le espetó al héroe que qué poca vergüenza tenía por usar gente como arma. Pero el caballero se negó a llamar gente a esos matones y entonces intentó embestirlos con una moto de verdad. El ataque fue tan brutal que catapultó al número 1 contra una pared cercana. Según el héroe, ese tipo y los suyos no merecían llamarse humanos, y el enemigo no pudo estar más de acuerdo. En ese instante, el jefe agarró una cadena con firmeza y enredó al héroe velozmente, diciendo que no le importaba. Para el gran mandamás, la ley de la selva rige en todas partes y solo los fuertes sobreviven en este mundo. De hecho, afirmó que esa ley es absoluta en todos los reinos y mundos, pero justo cuando el chico iba a dar el golpe final, todos se sobresaltaron por el sonido de sirenas. Alguien que veía la escena había llamado a la policía. Eso dejó al jefe bastante desanimado, así que decidió parar la pelea por ahora. Tras azotar la cadena y destrozar todo a su paso, ni siquiera el poderoso héroe daba crédito, y al final, el alfa, decepcionado, se despidió del caballero. Intentó ponerse en pie de nuevo, pero estaba demasiado débil. Al oír al héroe decir que quería exterminar a su raza, el matón se enfureció. Ese héroe juraba cazar a todos los matones y acabar con su maldad, aunque tuviera que perseguirlos hasta el fin del mundo. Esas palabras le venían bien al matón, pero dudaba que el héroe pudiera cumplirlas porque al final peleaba solo. Según el jefe, el caballero se volvió el centro de atención en cuanto armó el caos en el instituto. O sea, todos los delincuentes de los institutos cercanos iban a por él y estaba sin aliados. El jefe dijo que le gustaban los retos y prometió exterminar al héroe en persona la próxima vez que se vieran. Dicho eso, el caballero se desplomó. El héroe estaba agotadísimo. Desde que apareció en este mundo no había hecho más que pelear y huir, así que el estudiante de secundaria decidió darle una lección. Le explicó que todavía era su primer día en la Tierra. Mientras tanto, en la carretera, el jefe y sus matones se alejaban, y él dijo a quien hablaba por teléfono que sus sospechas se confirmaban, lo que enfureció al interlocutor por haber dejado escapar al héroe. Así que el número 1 explicó que tarde o temprano volvería, porque al fin y al cabo seguía siendo un héroe. El joven quería demostrar algo, que en este mundo nuevo no podría proteger a los débiles. El mismo héroe que en ese momento estaba cabeceando. En su tiempo, cuando el volcán estalló, él y su grupo quedaron rodeados de demonios, y por un despiste se enfrentó a una gran horda organizada mientras intentaba idear un plan, y la doncella sagrada le urgía a concentrarse. Ella dijo que cuando las cosas se pusieran feas, siempre podían contar con su ayuda. Hibib, el mago, asintió, y Daeon prometió proteger el equipaje a toda costa, así que con sus aliados, el legendario héroe decidió cargar. Un demonio con forma de toro logró frenarlo. La criatura dijo que debía estar soñando, pero el caballero armado la agarró del cuello. El héroe insistía en que su sueño no era imposible, y que con sus compañeros podía conseguirlo. El demonio que lo estrangulaba gritó desesperado, intentando aclarar el malentendido. Tian Suno le dijo a su amigo que se les hacía tarde para el colegio, y en ese instante el héroe comprendió que no era más que un sueño. Más tarde ese día, Chogyutae tenía tareas por hacer: arreglar el boquete en la pared. Qué humillación para alguien que iba de matón beta, por eso lo habían llamado para el trabajo. Quien habló dijo que había oído que el chico de pelo naranja fue el primero en enfrentarse al héroe.
El jefe de transporte quería saber cómo terminó peleando con el pelirrojo. Cutie contó que en un día de lluvia salió una luz cegadora de una mayonesa en el suelo y de pronto el héroe intentó forzarlo, historia que sonaba improbable. El gamer pidió a su amigo grandote que tuviera mano blanda con el chico. Total, necesitaban a alguien que arreglara la pared. Yutai no entendía por qué lo castigaban por decir la verdad, y eso lo enfureció mucho. Empezó a culpar al héroe de toda su miseria y gritó que la próxima vez lo haría arrastrarse. Justo entonces el pelirrojo apareció frente a él y confirmó que ya estaba arrastrándose. Poco después, Hyun-soo lo siguió por el agujero y ahora el héroe supo el nombre del matón. Sujetando firme su desatascador, le preguntó a Kyuta si seguía siendo un matón, pues el chico juraba ser distinto ahora. El caballero, allí para arreglar la pared, le urgió a pedir perdón al amigo. Al verlo, Gyute se volvió hacia Hyun-soo y se disculpó por todos los problemas que le había causado. Parecía que Hyun-soo iba a aceptar, hasta que de pronto le soltó una bofetada al matón. El invocador entonces advirtió a su invocado que no confiara ni perdonara a la gente tan a la ligera. Luego, viendo que ya estaban en la escuela, le preguntó si tenía un plan porque salir así los haría topar con los matones de ayer. Podría ponerse muy feo si se topaban con uno de los alfas. Por eso aconsejaron al héroe pensar bien un plan antes de actuar. El caballero que se creía capaz de derrotar al matón no esperaba que fueran tantos y tan coordinados. Esto le hizo recordar sus primeros pasos como aventurero, cuando su grupo aún lo acompañaba. En resumen, el héroe dijo que necesitaba dos cosas: información sobre la escuela y aliados de confianza. Hyun-sing pensó rápidamente que era el inicio de su arco de entrenamiento. En ese instante, Gyutae se levantó, se ofreció como compañero del héroe y prometió resultados. Tras acallar al vociferante, nuestros héroes retomaron la importante charla. Hyun-king sugirió posponer reclutar aliados y mejor recoger información por ahora. Además, resultó que ni siquiera él podía volver a clase porque lo estaban apuntando. Su antiguo matón intentó escabullirse, y entonces les prestaron atención. Hyun-soo le pidió a Gyutae con educación si podían echarles una mano. Poco después, en el estacionamiento del colegio, les dijeron a los alumnos Gamma que se dieran prisa. El encargado dijo que debían acabar antes de que empezara la clase. Solo entonces detuvo a uno de los estudiantes y le exigió la caja que llevaba. El matón le dijo al pobre chaval que desapareciera. Este delincuente, que disfrutaba su faena, fue a curiosear la delicatessen del día y se llevó un susto cuando lo vieron. No era otro que Gutoi, que traía más trabajadores. Alguien preguntó por qué los nuevos llevaban mascarillas. El chico de pelo naranja explicó que estaban enfermos. Según Gutoi, contener la enfermedad era clave para mantener la productividad. Dicho esto, los encargados en tierra se pusieron a trabajar. Han-soo respiró aliviado, pensando que los habían descubierto, mientras el caballero se sorprendía de la eficacia de las mascarillas. Gyutae dijo que su trabajo era bajar esas cajas al sótano, y al ser ignorado otra vez, el chico se sintió dolido. Ya dentro del camión, el héroe preguntó a su compañero por qué estaban allí si lo importante era reunir información. Le explicaron que esos objetos se llevaban a otro lado porque la escuela sacaba dinero con el transporte de mercancías. A simple vista parecía que la escuela dejaba a los estudiantes ganar experiencia y algo de dinero. En realidad, esto no difería de una fábrica explotadora tipo Apple. De hecho, los de rango gamma eran obligados a trabajar gratis entre clases. El héroe de inmediato comparó aquello con demonios que convierten a la gente en esclavos. Dicho eso, el protagonista decidió revisar la carga mientras el héroe bajaba los bultos al sótano. Y sin embargo, en cuanto el encubierto bajó del camión, Grandel se le salió del bolsillo y empezó a rodar hasta chocar con alguien. Al mirar más de cerca, el estudiante se quedó intrigado por el desatascador. Su dueño se disculpó como loco. El joven estudió con detalle sus rasgos, el pelo, el desatascador, y sin decir una sola palabra. En vez de más drama, le devolvió el desatascador con cuidado. El héroe prometió recompensarle algún día. El estudiante solo pidió que no le hicieran tanto espectáculo. Cuando le preguntaron dónde estaba, el caballero dijo que atendía algo importante. Hyun-soo llamó a su amigo para que le siguiera hasta el sótano. En ese instante, el héroe preguntó a su camarada por los profesores que no deberían mirar hacia otro lado ante esto. El chico aseguró que no lo hacían. En ese momento, un profe se lanzó contra el matón, gritándole por obligar al estudiante a trabajar. El hombre tuvo que recordarle al estudiante otra vez que debía pagarle antes de continuar con la operación. El profesor insistió en que iba a ir a darle el dinero enseguida. Con el efectivo en mano, el hombre decidió marcharse. Uno de los chicos preguntó si no era ya hora de clase, pero para horror de todos, el profesor dijo que hoy estudiarían por su cuenta porque aquello era buen ejercicio físico y les haría ganar dinero, y el tipo se fue diciendo que algún día se lo agradecerían. Al verlo, el héroe comprendió que los adultos de ese colegio también eran el problema. Allí, el dinero era el origen de todo. Al final, cada cual solo pensaba en sí mismo. Según el muchacho, quien más sacaba partido de todo aquello era Choi Jin-seung, el alfa número 1 y cabeza de la estafa piramidal. Nuestros héroes empezaron a comentar lo curioso que era que el gran jefe supiera del héroe e incluso de su espada sagrada, y decidieron investigar.
De repente, una tercera presencia afirmó lo mismo. Esa persona señaló cómo nuestros protagonistas habían logrado infiltrarse en silencio. No era otro que el alfa número 3, Su Songman, el supervisor de transporte. En el pasado, en el parque, un niño se acercó a otro más pequeño. El chiquitín alucinó con todos los juguetes y, al tocar uno, pidió perdón por si había molestado, pero el niño le aseguró que no pasaba nada y hasta le ofreció jugar juntos. De vuelta al presente, nuestros héroes se echaron atrás sobresaltados. El muchacho confirmó las sospechas. Estaban frente a uno de los alfas. Al verlo, el caballero cargó contra él enseguida. Songman reaccionó rápido y de pronto acabó en el suelo. No se esperaba que la pelirroja lo atacara de la nada. Eso dejó al héroe muy desconcertado y hasta dudó de que ese chico fuera un alfa. Más tarde, en un sitio más privado, todo se le aclaró. Songman dijo que no eligió ser alfa. El joven lo corroboró, apuntando que físicamente no encajaba para ser un delincuente, y al pedirle que jurara por sus padres, explicó que ambos ya habían muerto. Normalmente Songman se habría presentado, pero consideró innecesario porque Jin Woo-soo ya lo conocía. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía que era nieto del presidente del colegio. Como el caballero no sabía qué era eso, su amigo afeminado se ofreció a explicárselo luego. En ese momento, Songman les dio la información que buscaban. Choi Jin-seung es el alfa número 1 de este colegio. Ya llevan 3 meses. Desde que este joven irrumpió en la escuela, el presidente le gritó por entrar tan grosero en su despacho, pero antes de que pudiera reaccionar, el chico se impuso, y ya frente a él, Jin-seung decidió ir directo al grano. Songman no tenía ni idea de lo que hablaron su abuelo y ese sujeto, solo supo que al día siguiente llegó un nuevo estudiante y nada más aparecer, Jin-seung topó con una resistencia insignificante. Cada vez que alguien le hacía frente, este joven recurría enseguida a la violencia. Por eso en la escuela se formó pronto una nueva jerarquía, con Songman como alfa por su parentesco con el presidente. Dicho esto, el gamer contó todo lo que podía a nuestros héroes. Al preguntarle por qué les ayudaba, el joven le tendió la mano y propuso unir fuerzas, alegando que su objetivo era erradicar a los matones y que era el momento perfecto, pues el 4 y el 5 estaban fuera de combate. Songman aseguró tener un plan para derribar al número 1 y al 2. Tras analizarlo con calma, el héroe confirmó que, al igual que él, quería eliminar a todos los abusones. Aún así, consideró innecesario la alianza, así que el héroe decidió marcharse y su amigo lo siguió poco después. Al preguntarle si lo iba a perseguir, el chico afirmó que no lo haría. Ya Songman tenía claro qué clase de hombre era el héroe que quería usar, así que optó por observarlo un tiempo. Poco después, Hyun-soo preguntó por qué rechazó a Songman pese a necesitar aliados, y el caballero explicó que pese a su cargo no guardaba rencor personal contra los demonios. El héroe dijo que tomó la espada para proteger a los necesitados, y que sería vergonzoso aliarse con un malvado para vencer a otro. Al apuntar que algo olía raro en él, el chico supuso que se refería al aroma de Songman, a lo que el héroe negó. El cochecito brillante que el nieto del presidente tenía en su escritorio una vez estuvo manchado de sangre. El héroe olía a un monstruo bajo la piel de Songman, por eso aliarse con él podía salir mal. Por eso el héroe consideró prudente no reclutar más aliados por ahora, aparte de su amigo. Hyun-soo lo había subestimado, no era un simple temperamental peleón, sino alguien que piensa con cabeza. El plan del héroe era seguir peleando, aunque faltasen hombres e información. Por eso mejor empezar por poco. El primer paso, ver a dónde iba el camión. En ese instante el chico señaló que se les habían olvidado las mascarillas. Y por ese simple descuido, el héroe se vio embestido por una cuadrilla de matones. El caballero agarró su arma sagrada y empezó a sacudir a todo el que se acercaba. De repente vio que el camión ya se movía, se volvió hacia su amigo, pero este no estaba. Arrancó el motor. Hyun-soo le pidió al héroe que subiera rápido. El guerrero curioso preguntó si su amigo sabía manejar una de esas. Le dijeron que dejase de perder tiempo y con eso los dos empezaron a seguir al camión. Al verles, los chacales intentaron cerrar la puerta, así que el héroe pidió que pisara el acelerador. Y con eso volaron por los aires todos los matones. Con los molestos fuera de combate, el héroe y su corcel humillante se lanzaron a perseguir el camión. El caballero no esperaba tanto talento en su amigo. Hyun-soo confesó que tuvo que hacerse repartidor para pagar a los abusones. El camión ya se veía. El estudiante le dijo a su amigo que se agarrara fuerte porque iba a ir a toda velocidad. Pero no eran la única moto en la carretera. Alguien les seguía. El delincuente se preparó y balanceó el bate con todas sus fuerzas. Aún así, ninguno de nuestros héroes resultó alcanzado. Pero en su mala suerte apareció una tercera moto enemiga. Al verlo, nuestro protagonista frenó de golpe. Pudo salir a tiempo y convertir el ataque entrante en fuego amigo.
El héroe elogió al protagonista antes de encargarse del resto de los matones él mismo. Con eso, ambos pudieron seguir el camión sin ser perseguidos. Mientras tanto, en otro lugar, alguien entró en la habitación. Dijeron que necesitaban ver al jefe. Choi Jin-seung le había pedido una y otra vez a esta persona que no interrumpiera su trabajo, pero para su sorpresa, el subordinado confirmó que el héroe había regresado. Según Song-min, lo vieron siguiéndolo cerca del lugar de Ji Mi-yeon. Según el número 3, como el número 2 estaría allí, deberían poder deshacerse del enemigo, y por si acaso se ofreció a mandar unos matones como refuerzo, pero el gran jefe le ordenó que no, que atraparían al héroe por la noche cuando se mostrara. Con eso, el joven empezó a entrar en pánico, gritando que quizá era su única oportunidad para atrapar al héroe. De pronto, fue silenciado por una aura aterradora. El gran jefe dijo que era la última vez que le perdonaba sus errores, y le pidió que saliera de la habitación. Song-min se mostró decepcionado, y al preguntarle si quería enviar a sus matones, respondió que no. El nieto del presidente decidió seguir con el plan original y observar al héroe de cerca. Mientras tanto, el héroe decidió avisar a su amigo porque era muy probable que siguieran el camión hasta la sede del enemigo. Eso era totalmente posible, ya que no sabían a dónde los llevaría el camión, así que decidieron mantener la guardia. Más tarde ese día, al llegar, nuestros dos héroes se quedaron bastante sorprendidos al verse rodeados de niños. Jae-soo y el forastero ahora estaban en una guardería. Los peques estaban encantados al recibir juguetes y meriendas, y cuando el camión se marchó, el héroe se quedó en shock al ver que solo había estado entregando cosas allí. De repente, alguien se le acercó. La niña, señalando el desatascador, le preguntó al hombre del gorro rojo si era amigo del director, pero al mirar bien su ropa, pensó que quizá era amigo de su hermano mayor. El caballero hizo una reverencia y se presentó como el héroe antes de preguntarle a la niña su nombre, pero de pronto la pequeña empezó a llorar porque le había tocado el pelo con la mano que sostenía el desatascador. Ella hasta prometió contárselo todo a su hermano mayor. Entonces llegó un motorista justo cuando la niña gritaba pidiendo ayuda. El tipo se quitó el casco de un tirón. No era otro que Lee Ji-maon, el número 2 de los alfas, que reconoció al que llevaba el desatascador como el mismo de antes. En ese instante, el estudiante de secundaria se horrorizó al descubrir quién era el hermano mayor de la chica. El caballero se alegró al ver que el alma caritativa de antes resultaba ser el hermano del que hablaba la niña. Y de pronto, Lee Ge-mayon empezó a actuar. Nuestro héroe tuvo que esquivar una patada poderosa que vino de la nada. El número 2 dijo recordarlo perfectamente y le exigió saber si su promesa de «se lo pagaré» era una amenaza. Así que el caballero no tuvo más remedio que esquivar de nuevo aquella potente patada. En ese momento el caballero intentó explicar el malentendido, pero su amigo le advirtió que su oponente era uno de los alfas. Al oírlo, el caballero tachó a Lee Ye-mian de ser bueno solo con los suyos y un monstruo con los demás, y se lanzó de cabeza contra el gamberro con su desatascador. Hyo-soo le avisó que su rival solo peleaba con los pies. Al verlo, notó que la niña miraba la pelea, así que le dijo que eso era peligroso y la instó a entrar con sus amigos cuanto antes. Pero para su sorpresa, la niña gritó a sus amigas que había una pelea. Todos los niños corrieron a ver a su hermano pelear contra un villano misterioso, y así, sin querer, se formó una muchedumbre alrededor de los dos luchadores, animando a Jimin. Los chicos vitoreaban a su hermano y hasta apostaban caramelos y juguetes por él. Viendo aquello, el protagonista también empezó a animar a su amigo, y así, de pronto, se vio rodeado por un montón de niños del jardín. Hasta el chico guapo no entendía cómo había acabado en ese lío. Jimin le dijo al rival que si quería conquistar el colegio no tenía derecho a molestar a los niños pequeños. El héroe explicó que todo era un malentendido y acusó al alfa de hipócrita por pretendiendo darle lecciones. Con eso, ambos entendieron que las palabras no servían y se lanzaron a golpearse. Cuando de pronto alguien interrumpió la pelea, el hombre gritó enfadado que les estaban enseñando malos modales a los niños y los dejó en el suelo de un bofetón. Así, de un solo puñetazo, cayeron tanto el héroe como el segundo alfa. El que se quejaba de la ruina de la juventud no era otro que el director, y al volver con los chicos, el joven quedó de auténtico piedra. Fue la primera vez que conoció a Choi Jin-seung. Entonces, era el nuevo transferido del instituto, que dijo que venía solo a saludar a Ji-myeon antes de dejar el orfanato. El director juró que venía a comprar las tierras, pero se negó por miedo a separar a los pequeños. Al día siguiente empezaron a aparecer más y más personas alrededor del orfanato. Él las ignoró porque no molestaban, hasta que estalló un escándalo y el joven corrió a reunirse con el viejo y los niños. Le explicaron que un chico del colegio había traído a una niña con dinero y la quemó con un cigarrillo. Eso enfureció al joven y decidió ponerse entre los de arriba. Así que un día irrumpió en el gimnasio escolar decidido a enseñarles que no podían hacer lo que quisieran. Mientras el nieto del presidente se burlaba de que se enfadara por una quemadura de cigarro, de pronto le dieron una patada en la cara. Tras eso, los matones se le fueron encima. Al final fue una masacre unilateral,
Y entonces apareció el presidente de la nada, horrorizado al ver a uno de sus chicos golpeando alumnos. Ahí encajó todo. Jin Yeon comprendió que había caído en una trampa maliciosa, acabó obligado a pagar por los daños y a indemnizar a las víctimas, pero como aún era estudiante no tenía ese dinero. Aquello fue demasiado incluso para el viejo director. Más tarde esa noche se le acercó Choi Jin-seung y le ofreció una alianza, una propuesta que no pudo rechazar. Afirmó que ayudaría en cuanto él aceptara. Ji Myeon, dándose cuenta de lo impotente que era, llegó al límite y tomó la mano del monstruo, haciéndole prometer dos cosas. La primera fue que nunca volvería a dañar el orfanato y que hasta ayudaría de vez en cuando. La segunda era que se uniera a los alfas sin que el director lo supiera. Incluso permitió que Choi Jin-seung y los suyos usaran el cobertizo del orfanato. De repente lo despertaron. Al ver lo sobresaltados que estaban los estudiantes, el anciano se echó a reír recordándole un bochornoso incidente anterior. El director miró al joven en silencio y le preguntó si de verdad acosaba a los más débiles en la escuela. Sin embargo, Jimian insistió en que no eran simples mentiras. Le recordó al anciano que su única razón para pelear era el orfanato y le suplicó que no se preocupara. Dicho esto, el viejo decidió ir de compras. Luego le encargó al adolescente cuidar a los niños. Jimeon no pudo sentir remordimiento porque, al final, proteger ese lugar era su prioridad. Y justo al abrir la puerta, perdido en pensamientos, se topó con un monstruo pidiendo ser salvado. Igual que su hermano mayor, los chicos estaban molestando a un monstruo. Los jóvenes héroes se dieron la misión de matar a esa bestia imponente. Al final, el rojo no aguantó más y se proclamó el verdadero héroe. Aún así, los niños se negaron a darle el título porque ni siquiera tenía una espada de verdad. Dicho eso, por fin empezó la pelea por ser el héroe, y así los tres descarriados cargaron contra el monstruo en la batalla final. Fue entonces cuando los interrumpieron. Mientras el héroe intentaba meter al intruso en el juego, este le pidió que ya parara porque tenían asuntos que atender. Poco después, ya fuera del lugar, Gai Maon le pidió a nuestro protagonista que se marchara. Afirmando que no había razón para quedarse, el héroe supuso que estaba celoso del nuevo vínculo con los niños. Aún así, no pude negar que no había motivo para quedarse. Pero antes de irse, el caballero aseguró al protector que quedaban asuntos pendientes y extendió la mano diciendo que habían empezado con mal pie. Por lo que el héroe había oído de su amigo, Jae Mian fue en su día un luchador honorable que se plantó frente a la policía. Por eso ahora le proponía al héroe unirse para tumbar a Choi Jin-seung y la situación le recordó por completo el trato que había cerrado con el rubio. Jae Mian dijo que realmente no soportaba a los demás alumnos del colegio y que solo aguantaba por el bienestar del orfanato. Aún así, admitió que no estaba en contra de sus métodos, porque gracias a esos matones los peques comían y vivían tranquilos. A cambio de convertirle en uno de los alfas, Choi Jin-seung había prometido proteger ese lugar y echarle apoyo, y aunque amagara con amotinarse, el gran jefe siempre era demasiada pieza, así que le aconsejó sinceramente que dejara la pelea. Al ver eso, el joven guerrero consideró inútil razonar más con el protector. Aún así les advirtió que lo tuvieran presente. La próxima vez serían enemigos, y dicho esto, el caballero se fue. Su amigo le empujó fuera del asiento, y así, sencillamente, nuestros protagonistas salieron del orfanato. Mientras iban de camino, el empollón preguntó al deportista si de verdad quería convertir al protector en su aliado. Para sorpresa suya, el héroe explicó que podía sentir la hostilidad, porque Grandel tenía un poder especial para detectar la hostilidad del contrario. Por ejemplo, la hostilidad que emanaba de Songman resumaba codicia, mientras que la de Gamion venía de su deseo por proteger el orfanato, pero al ver que el posible aliado había rechazado al héroe, decidieron volver al colegio. Cuando de pronto pasaron junto a un camión conocido, al reconocer que era del colegio, supusieron que traía más ayudas. Fue entonces cuando la espada sagrada empezó a hablar con su portador, pues tenía una teoría totalmente distinta en mente. Songman ya estaba a punto de llegar. Quería volver cuanto antes para recuperar su orgullo frente a Gamion. De niño deseó 1000 cosas y en su casa solo había cochecitos, pero justo cuando se enredaba en su pasado, fue abruptamente interrumpido. Una enorme figura con un desatascador declaró que tenía prohibido hacer eso. El héroe despreció la mirada triste del chico y dijo que no tenía tiempo para historias. Songman no entendía cómo no había faltado a la noche, y aún así le habían dado un guantazo en la cara. El héroe estaba furioso. El alfa había tomado a un niño como rehén. Al verlo, los aliados del enemigo intervinieron y un montón de delincuentes se lanzaron contra él. Aún así, él agarró su arma poderosa y los dejó fuera de combate uno a uno en un abrir y cerrar de ojos. Con eso, al empezar a huir los estudiantes, el del traje quedó enfadado. Justo cuando se quejaba de que, pese a su número, estaban superados, recibió una patada en la cara, aunque logró pararla a tiempo.
Zheng Bao Tianles pidió que mantuvieran la cabeza fría. Lim Sang-dong amenazó con lastimar a la niña si sus protectores no cedían, y de repente quedó convertido en un ranger negro. Con el matón cegado se abrió la oportunidad para que la pequeña escapara. La chica exigió su pistola y en ese instante el estudiante fue agarrado de la mano. Lim Sang-dong estampó al aliado del héroe contra el suelo, haciéndole un daño terrible. El forzudo le recordó al efebo que no era nadie y le amenazó de muerte. Luego buscó a su rehén sin notar que ella estaba más cerca de lo que parecía. La pequeña desató la primera técnica de su arte, la estocada hacia adelante, que causó un daño enorme. En ese momento, huevos frágiles y preciados se rompieron. El viejo del supermercado pidió perdón por tirarlos y así, el que vio sus joyas familiares destrozadas se desmayó de pie. El otro tipo quedó fuera de combate, según los chicos. Fue entonces cuando el empollón gritó al protector que todos los niños ya estaban fuera de peligro y que por fin podía darlo todo libremente. En ese momento, el del traje vio algo horroroso. El joven que protegía estaba inconsciente en el suelo. El héroe, por su parte, seguía con lo suyo, persiguiendo a los chicos con un desatascador. Al verlo, el hombre decidió tomarse las cosas más en serio. Eso hizo que el adolescente se preparara para un ataque potente, pero de repente el de traje se giró y agarró a Songman. Dijo que su prioridad era proteger al joven y que lo arreglarían en otra ocasión. Aún así, el caballero se negó a soltarlo, y cuando iba a atacar con su espada sagrada, su mano quedó detenida. Mientras el héroe asimilaba lo ocurrido, el hombre explicó que esos golpes imprudentes no funcionaban con él, y, dicho eso, lanzó al pelirrojo. Al incorporarse, el nieto del presidente y su guardaespaldas ya estaban en la camioneta y huyeron, dejando a los demás chicos corriendo por su vida. En ese momento, el héroe miró a su aliado y, para su horror, el velorio ya había empezado. La niña recitaba las palabras cuando recibió un golpe en la cabeza. Jae-myung tranquilizó al caballero diciendo que solo estaba inconsciente, y ambos decidieron no perseguir a los matones porque su prioridad era proteger a los débiles e inocentes. Con eso, el héroe revisó a los chicos que lo colmaban de admiración. Al ver cómo los pequeños se encariñaban con su nuevo salvador, el protector quedó sin palabras. Fue entonces cuando llegó una presencia imponente. El director por fin volvió y, para su horror, una de sus chicas estaba inconsciente. El culpable guardó silencio mientras el viejo entraba en pánico, y el anciano salió disparado a marcar al 911, aunque se le había olvidado el número. Mientras tanto, Lim Sang-dong, que no pudo escapar, quedó en un buen aprieto y decidió tomar al viejo como rehén. Al intentar sujetarlo sigilosamente para inmovilizarlo, el director le dio un golpe en las piernas y cayó de bruces al suelo. El luchador profesional, enfadado por lo del anciano, se lanzó contra él, pero antes de reaccionar recibió un golpe en la cara. El viejo no tuvo piedad y lo noqueó de un solo golpe con su desatascador, exigiendo saber si él había lastimado a la niña. Al ver eso, el héroe quedó desconcertado. Su amigo y el resto del orfanato también se quedaron boquiabiertos. La persona no era otra que el director del orfanato Esperanza, Choi Gapsu, que antes había sido fontanero. Mientras tanto, de camino a la escuela se confirmó que la mercancía había quedado destruida por la intervención del héroe. Por lo visto, Jae-mayan se había convertido en aliado, y el guardaespaldas prometió un informe detallado al volver. Al colgar, se sintió profundamente frustrado. Cuando detuvo el desatascador del héroe, lo invadió una extraña emoción, y juró vengarse la próxima vez, cueste lo que cueste. Al ver que Jae-mayeon rompió su parte del trato, Choi Jin-sung no vio motivo para cumplir el suyo. Esa tarde en el gimnasio del instituto Seung Sur, ordenaron a los Gamma trabajar más rápido. Nadie se iba a casa hasta terminar. Justo entonces llegó el gran jefe exigiendo ver a Seung-min, y lo llevaron rápido al joven maltrecho. El jefe se quedó pasmado al verlo así cuando, de repente, alguien se desplomó. Un Gamma no aguantó más y suplicó piedad mientras el gran jefe lo miraba en silencio. Antes de darle una patada salvaje en la cabeza, Choi Jin-sung dijo que no tenían derecho a quejarse, que la esclavitud era lo único para lo que servían. El rubio no podía sentir más desprecio por la inútil raza humana. Al ver eso, el otro alfa empezó a temblar, y para su horror la atención del gran jefe se volvió hacia él. El rubio quería saber si el gamer también pensaba que los inútiles debían evitar convertirse en una carga. En ese momento, Songman tembló y se disculpó con el gran jefe, diciendo que nunca fue su intención desobedecer. Al oírlo, el jefe le pidió que ya parara, y Songman gritó que sería obediente de ahora en adelante y rogó perdón. Pero eso intrigó a su superior, Jin Seung. El 5 y el 4 estaban fuera de combate y el 2 le había traicionado, así que necesitaba a alguien como el 3 que tomara la iniciativa. Por eso el encargado ideó un plan.
Al oírlo, el supervisor de transporte quedó horrorizado y entonces el gran jefe le preguntó su opinión sobre el plan. Más tarde, en el orfanato, le explicaron al anciano cómo los matones habían irrumpido y fueron atrapados por la niña. Los que tenía delante estaban apuntados a pistola por la niña, los que no pudieron huir. El director, asqueado por el ataque al orfanato, quiso denunciar, pero al olvidar el número, otra vez el protector dijo que sería inútil porque los bravucones volverían. El héroe pensaba igual, había que tomar medidas drásticas contra los delincuentes. Por eso le dijo a Guillemallón que compartían objetivo, pero el adolescente rehusó aliarse con el caballero y afirmó que seguirían siendo enemigos para siempre. Aún así, Guillén no tuvo más remedio que agradecer al héroe, porque salvar a sus pequeños era una deuda que no podía pagar. El héroe sonrió satisfecho cuando Guillén prometió atrapar al alfa número 3 y dijo que con eso bastaba. Al ver eso, el anciano decidió echar una mano también. Hansu se emocionó pensando que el director iba a pelear, y tuvo que recordarle su edad respetable. El viejo, en realidad, solo quiso cocinarles algo, la primera vez que el héroe probaría las maravillas de este mundo. En ese momento, Lim Sang-dong preguntó por su destino y el de sus compañeros. El director dio la señal a la niña, que alzó su arma para ejecutar la orden. La montaña de músculos suplicó por su vida alegando que tenía un hermano mayor que cuidar, pero la pequeña de 8 años no mostró piedad y disparó. Más tarde esa noche, el héroe quedó solo en medio del bosque. Apretó con fuerza su arma y atacó un árbol cercano. Después dio su primer paso adelante y empezó a practicar su técnica como un poseso, implacable, lanzando ataque tras ataque. El capitán de los caballeros practicó sus tajes con todas sus fuerzas. Tras un rato, por fin se detuvo jadeando. El héroe se encontró sin aliento. Tanto él como Grandel sentían lo mismo. Después de pelear con el gran jefe y con uno de sus guardaespaldas, ya estaba seguro de que al llegar a este nuevo mundo había perdido gran parte de su poder. Por eso necesitaba idear otra forma de enfrentarse a los abusones. Cuando le preguntaron si tenía un plan, el joven dijo que sí. Más tarde se arrodilló y suplicó al anciano, que justo estaba desatascando un retrete, que lo tomara como aprendiz. Al viejo le sorprendió lo implicado que estaba el chico, que no era de por aquí, cuando ni siquiera era su pelea. Pero para su asombro, el héroe afirmó que no le quedaba otra que proteger a los inocentes. No podía quedarse mirando mientras ocurría la injusticia. Y así, ante las súplicas, el presidente se quedó pasmado. Viendo que el muchacho no era como los demás niños, el anciano finalmente accedió. Él también había pasado por algo parecido. Al preguntarle por sus puntos débiles, el héroe dijo que debía mejorar su esgrima, pero mientras lo echaban al suelo, el viejo insistió en que estaba totalmente equivocado. Según él, no debía empezar por perfeccionar el uso del desatascador. Cuando el pelirrojo luchó contra Ge-A Mion, el anciano notó algo curioso. El héroe no tenía experiencia peleando contra humanos. Su cara de sorpresa lo dejó claro, y así se decidió el primer paso. El caballero tenía que entrenar combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, en una obra, un coche se detuvo. El jefe le preguntó a sus subordinados si estaban en el lugar correcto. Le cabreaba que ese vago lo hubiera llamado de la nada. Kwok Tai-hwa, gerente de una de las constructoras, quería darles una lección a los chavales. Dicho esto, él y su guardaespaldas entraron al edificio. Al ver al que lo había citado, el gerente le gritó por su arrogancia. Al comprobar que lo ignoraban, ordenó a su escolta que actuara. Con eso, el hombre le explicó cortésmente al estudiante que debía responder a un adulto, cuando de pronto alguien le dio un golpe en el cuello por detrás, y antes de que pudiera reaccionar, recibió un puñetazo en la nuca de un super gorila. Los delincuentes estaban molestos porque el guardaespaldas hablaba como cualquier anciano. El gerente pidió explicaciones. Choi Jin-seung, ¿vas a duplicar lo que suministras a su instituto? El tipo lo encontraba escandaloso y, gritando que solo hacía negocios porque tenía contactos con el presidente, el jefe le soltó que nadie le estaba hablando a él. Choi Jin-seung estaba acorralando al que tenía contra las cuerdas. Al final, el hombre, entre la vida y la muerte, tuvo que ceder, dejando al gerente boquiabierto por lo loco que era el adolescente. Viendo que el primer proveedor accedió a doblar los víveres, el gran jefe se volvió hacia el segundo. Choi Jin-seung exigió saber si el gerente aceptaría el mismo trato, y así, de un día para otro, el gran jefe mejoró sus negocios. El que tenía el bate pidió los siguientes pasos, ya que ahora podían asegurar los suministros necesarios. Al preguntar por el héroe, Choi Jin-seung dijo que lo intentarían atrapar otra vez. Tenían asuntos más importantes. Lim Hyun, por pedido del gran jefe, investigó los lugares más cercanos al colegio, que resultaron ser Ilseung-hai e Ilseung-hai. Dicho esto, el gran jefe ordenó movilizar a todos. Estaban a punto de actuar. 14 días después de aquella noche, al llegar al colegio, el número 2 de los alfas confirmó por teléfono que las cosas estaban más tranquilas de lo esperado. A simple vista, los otros alfas faltaban, algo raro.
Los gamas de su instituto ahora trabajaban con estudiantes que parecían ser de Ilseong High y Ilseong High. Entonces, el número 2 preguntó a su aliado si iría tras el 1 y el 3. Ese amigo no era otro que Hyun-soo, el gama número 102. El flaco dijo que sería inútil seguirlos. Había conseguido información de un amigo que había ido recientemente al orfanato. Según lo que oyó, Choi Jin-seung había invadido otros 2 institutos y forzado a sus alumnos a trabajar para él. En resumen, el gran jefe intentaba expandir su dominio. Viendo que el enemigo quería controlar los 2 colegios vecinos, lo mejor sería destruirlos de una vez. Ji Meyeon dijo que mejor era no perder tiempo con los institutos vencidos y, en cambio, intentar adivinar cuál querría absorber el gran jefe después. Así que nuestro protagonista comparó todo esto con un juego. En cuanto Choi Jin-seung pusiera la mira en un nuevo instituto para conquistarlo, ellos se encargarían de liberar a los ya esclavizados. Es decir, esa estrategia los llevaría directo frente al enemigo. Hyun-soo incluso dijo que era la mejor forma de atrapar a Songman, y al final, el número 2 de los alfas se dejó convencer por lo eficiente que sonaba. Más tarde esa noche, unos estudiantes débiles se metieron en un buen lío. Los 2 matones les dijeron que serían ellos quienes pagarían si la mano de obra aflojaba. Jun Chul-ho, el mejor alumno de Ilseong, exigió saber por qué la mayoría de los chavales eran del colegio de su socio. Su socio, Bong Gu-tak, el número 1 de Ilseong, señaló que uno de ellos era transferido de su propio colegio. Les hacía gracia que el transferido hubiera huido del peso académico en su antiguo centro para acabar esclavizado en el otro. Al ver que la tropa no tenía ganas, sus jefes quisieron animarlos. Se quedaron de piedra cuando el rubio dijo que tenía información personal de las familias de todos. Los matones les dijeron que podían irse, pero que eso pondría a sus familias en peligro. El bruto musculoso se encendió al ver una foto bonita de la hermana de un chico, y, amenazando con avisar a los matones del colegio de ella, uno de los estudiantes al fin cedió, aceptó hacer cualquier cosa por la seguridad de su familia, y los delincuentes se quedaron boquiabiertos por lo pueril que era todo. Entonces, de pronto, alguien decidió llevarles la contraria. Dijo que amenazar a una familia nunca puede ser un juego infantil. Los delincuentes, intrigados, vieron a un chaval flaco plantándole cara y pidieron explicaciones. Querían saber quién era y a qué colegio pertenecía. Él preguntó si habían identificado a los matones, pero los de enfrente estaban perdidos, así que aclaró que no hablaba con ellos, sino con su compañero detrás suyo. Y, por cómo estaba la cosa, el héroe ya había visto suficiente. Esos tipos se dedicaban a los insultos, eran violentos y además mentirosos. Peor aún, tenían tatuajes y para colmo fumaban. Representaban todo lo que el héroe quería erradicar, pero para su sorpresa, aseguraron que no serían sus rivales. Entonces apareció otro. El número 4 de los alfas se alegró de reencontrarse con el poderoso héroe y estaba ansioso por retomar el duelo pendiente. Aquella vez, en un campo de béisbol, cada vez que lanzaban la pelota, él la atrapaba sin fallar. El joven era muy hábil en su puesto, pero una vez el lanzador tomó carrera y soltó la pelota con toda la fuerza. Fue a una velocidad increíble. Aún así, el rival la repelió con el bate, aunque no pudo controlar hacia dónde fue. Volviendo al presente, el muchacho que fue beisbolista se preparaba para reanudar la pelea con el héroe. Los otros 2 matones creyeron que el caballero tendría miedo, 3 contra 1. Al embestir, el héroe los abofeteó como moscas y los dejó caer al suelo sin poder levantarse. Dicho esto, el héroe miró a su aliado y le urgió sacar a los alumnos de aquí, cueste lo que cueste. Ser ignorados irritó muchísimo a los 2 delincuentes. De pronto vieron al que empuñaba el bate detrás de ellos y, antes de reaccionar, recibió un doble golpe. Según él, si querían ser útiles, lo mejor era no estorbar. Al ver que el número 4 quería un mano a mano, el caballero asumió que su rival era algo honorable, pero se le aclaró que aquello no iba de honor. El del bate prefería actuar solo, así que ahora pelearían mano a mano. El alfa intentó el primer ataque, pero su oponente lo esquivó al instante. Para asombro del héroe, ese delincuente era más rápido de lo esperado y empezó a esquivar golpe tras golpe sin intentar conectar ninguno. El alfa señaló que esta vez el héroe no contaría con camiones de ayuda, así que el héroe quiso aclararlo. Dijo que nunca había necesitado ayuda, tropezó a su rival y, con eso, fue lanzado a un flashback. En aquella época, el héroe volvió a jurar que su desatascador era una espada sagrada. El anciano fingió seguirle la corriente aunque pensaba que estaba loco. Según lo que había visto el director, no hacía falta que el héroe afilara cuerpo ni técnicas. Según él, al adolescente solo le faltaba una cosa. Pese a ser buen peleador, nunca había tenido un mano a mano de verdad y no sabía manejar bien el desatascador. Es decir, necesitaba entrenar el manejo del desatascador para enfrentamientos 1 a 1. El anciano le pidió que lo siguiera porque ahora le enseñaría esa habilidad. Volviendo al presente, el matón quedó sorprendido, pero cayó de pie con rapidez.
Con eso se lanzó hacia las piernas del rival. En ese instante el bate estuvo a punto de partir un hueso. Mientras tanto, en otro lugar, el director, bebiendo a la luz de la luna, se preocupó por su alumno. Aún así, sabía que no tenía por qué inquietarse. El héroe ya sabía pelear sin su fiel arma. De vuelta a la pelea, al matón le costaba creer que un bate de metal fuese frenado por un desatascador de plástico. Aún así, aprovechó la ocasión y atacó la cadena del héroe, que estaba totalmente descubierta. En ese momento el caballero clavó el desatascador en la pared y, antes de que el delincuente se diera cuenta, el golpe le llegó a la barbilla. El alfa no daba crédito. Su oponente había adoptado guardia de boxeo. El héroe se felicitó por haber hecho un jam, así que Hyun-Soo lo corrigió. Se dice jab. Con eso, el héroe tomó el ritmo y, sin que el rival lo notara, le lanzó una tormenta de jabs con el desatascador. Le molestaba verlo mantener distancia y usar el arma así que decidió aprovechar el desatascador él mismo. Justo cuando estaba por golpearlo, el caballero sacó su arma de la pared y lo hizo dar el golpe en el aire. Entonces el delincuente perdió el equilibrio y, antes de enterarse, recibió un puñetazo brutal en la cara. Pero el caballero no terminó ahí. Agarró con fuerza su espada sagrada y la estrelló contra la cabeza del rival para asestar el golpe final. Mientras tanto, en la escuela, Jeon-Myeon, que se había colado en la dirección, se encontró a solas. Según él, los expedientes de los colegios que el gran jefe había conquistado debían estar allí, y solo entonces vio un sobre el escritorio. El encargado del orfanato corrió a revisar y, para su asombro, contenía un testamento. Al analizarlo, quedó horrorizado y entonces lo descubrieron. Esa persona le había advertido 1000 veces que no entrara en su despacho salvo emergencia. Choi Jin-seung amenazaba con quitarse la vida, pero a Jin Yeon le importaba un comino. Incluso dijo que si lo del papel era cierto, él mismo mataría a Jin Yeon con sus propias manos. Volviendo a la pelea, cuando el caballero arremetió con todo para rematar, ocurrió algo inesperado. Finalmente salió a la luz ese lado oculto del delincuente, lo que dejó al caballero en shock. El abusón perdió la compostura y empezó a buscar desesperado su máscara, mientras los otros dos lo ridiculizaban por ponerse cobarde ahora, cuando hace segundos se sentía orgulloso. Y dicho esto, empezaron a intimidarlo a patadas sin piedad, burlándose de su cicatriz. Aún bajo sus botas, el alfa solo pensaba en encontrar la máscara. En su época de béisbol, unos gamberros habían decidido jugar y esconderle la máscara. Luego le señalaron que mejor se conformara con su puesto antes de burlarse de que se asustara por una pelota. Pero en cuanto se la lanzaron, el joven se quedó atónito. Los matones se rieron de su trauma y dijeron que su cara estropeada había arruinado el jonrón, señalándolo sin piedad. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando lo llamaron monstruo, con una faz repugnante, incapaz de jugar más béisbol. Entonces, el joven decidió hacer honor a sus palabras. En ese instante se convirtió en un monstruo, seguro de que esos crueles no volverían a mirar su rostro jamás. Volviendo al presente, mientras buscaba la máscara con desesperación, de pronto la vio en manos del héroe que la devolvía. El caballero incluso se disculpó, pues ignoraba la cicatriz que el otro intentaba ocultar. Luego lo ayudó a ponerse en pie, dejándolo muy agradecido, y justo cuando el matón aceptó detener la pelea, recibió un golpe en la cara y cayó al suelo antes de comprender qué había pasado. Ahora la pelea sí había terminado. Al final, el alfa admitió la derrota. Al preguntar por el siguiente paso, Hyun-Soo le reveló al héroe que había enviado a Guy Mayan al colegio para recopilar datos. Entonces, el matón caído insistió en que el número 2 no podría encontrar la lista aunque realmente estuviera en la escuela. Al saber que Choi Jin-seung estaba allí, ambos se quedaron horrorizados. Fue solo entonces cuando el estudiante recibió una notificación, un mensaje de Guy Mayan, una advertencia confusa diciendo que el director estaba en peligro. Mientras tanto, el gran jefe y su número 2 se enfrentaron cara a cara. Choi Jin-seung mostró su decepción con Guy Mayan, que podría haber garantizado lo mejor para el orfanato si hubiera sido leal. Hasta dijo que quería cumplir su promesa, pero Guy Mayan dudó al leer el documento. Ver el testamento falso a nombre del director sobre el escritorio del gran jefe lo enfureció. Guy Mayan entendió al instante que Choi Jin-seung quería quitarle la vida para quedarse con el orfanato, y para colmo, el rubio alegó que era natural, que hay que olvidar el pasado para centrarse en el futuro. El número 2 ya no aguantó más y decidió eliminar al número 1 de inmediato, pero el jefe fue rápido y esquivó la patada entrante, lo cual le pareció ridículo, como si Guy Mayan pudiera ganarle. Para su sorpresa, el protector enfurecido aseguró que sería fácil y, así, giró de golpe y pateó con todas sus fuerzas al número 1. Con eso, el rubio salió volando fuera de la oficina. Al verlo, el gran jefe, impresionado por unas habilidades de pelea algo aceptables, intentó negociar la lealtad del joven, pero el que cerró la distancia al instante seguía furioso, diciendo que su nivel estaba por encima de aceptable. El jefe, que lo bloqueó sin esfuerzo, no lo vio así.
Al ver que no había cabida para negociar, el jefe entendió que estaba acorralado y decidió eliminar la molestia delante de él. Ahora, enredado en cadenas, el joven se vio en un buen lío. Choi Jin-seung había escondido sus armas dentro de las cajas. Con eso, el gran jefe se despidió de su número 2 antes de dar el golpe final. Volviendo a nuestros héroes, Hintsu se aseguró de que el caballero supiera usar un teléfono. El héroe estaba preocupado por su amigo yendo solo, así que Hintsu lo tranquilizó diciendo que al director no se lo acabarían tan fácil. La mayor inquietud de Hyun King, sin embargo, era dejar a su amigo con el número 4 de los Alpha. El héroe preguntó al nuevo aliado si de verdad aceptaba ayudar, y este le pidió silencio. Dicho eso, cada uno siguió su rumbo. El Alpha aclaró que solo devolvía el favor y aseguró que al entrar al colegio perdería contra el jefe. Entonces comprendió que el caballero era poco culto. Confundió el título de jefe con otro nombre de Choi Jin-sung. Eso hizo que el delincuente recordara la vez que alguien llamó al jefe por otro nombre durante una llamada. Al enterarse de que llamaban a Choi Jin-sung Mercurio, el héroe de otro mundo quedó atónito. Mientras tanto, en medio del bosque, el viejo que había bebido de más se dio cuenta de que ya no estaba en su mejor momento, y al rememorar su gloria pasada, de pronto chocó con alguien. El director pidió perdón, alegando que estaba bajo los efectos del alcohol. El anciano se preocupó por Jia Mayon, sin sospechar que debía cuidarse él mismo, y al oír el otro nombre del joven, el héroe se quedó estupefacto. Mientras tanto, frente al gimnasio de la escuela, unas cajas se desplomaron. Uno de los obreros se había desmayado y viendo el enfado del matón, el esclavo prometió corregir su error en las reparaciones semanales. Solo entonces alguien más decidió encargarse de la limpieza, y así, de repente, el pobre estudiante recibió una patada en la cabeza de un fornido. Lim Hai había decidido purgar a su plantilla de lastres inútiles. Incluso lo usó como ejemplo para que los demás trabajaran más rápido. Hai les amenazó para que no contaran nada de sus abusos, que iría tras sus familias, y ordenó que se llevaran al chico y reanudaran la faena cuando despertara. Entonces oyó una voz conocida. Al verlo, el gorila musculoso quedó boquiabierto. Por fin había llegado el héroe del desatascador. Nuestro caballero hizo una breve pausa para evaluar la situación, viendo el lamentable estado de la cuadrilla y que uno estaba inconsciente. Contó que en su época, como se ocupaba sobre todo de repeler demonios, rara vez trataba con humanos, aunque siempre hubo quienes se dejaban devorar por la avaricia. Creyó que al limpiar la tierra de demonios, la codicia humana desaparecería, pero fue ingenuo. Aún así, decía todo eso a pesar de que, en cuanto libró su mundo de demonios, fue teletransportado a este reino. Fue interrumpido cuando el grandullón le pidió ir al grano y, harto del discurso, intentó darle una bofetada en la cabeza. De pronto, lo sujetaron por la muñeca. Wenning se quedó atónito mientras el héroe decía haber llegado a una conclusión. Sus actos contra los demonios no cambiaban la maldad humana. Hay hijos de la humanidad podridos hasta la médula. Y rompió la mano del gigante. Mientras tanto, dentro del gimnasio surgió la pregunta sobre el origen de la maldad humana. Según el jefe, nace de la avaricia, porque la gente descarta lo que considera inútil, y Choi Jin-seung se dio cuenta de que debía usar palabras más suaves, pues él mismo estaba desechando un elemento no deseado. El jefe decidió dejar de intentar convencer a su exsubalterno, pero lo instó a cesar la pelea. Afirmó que en cuanto su negocio prosperara, el orfanato recibiría gran apoyo, pero su protector no creyó ni una palabra. Quien esclaviza a los chicos de su propia escuela no puede preocuparse por huérfanos, así que Jai Maon sentenció que nunca aceptarían su ayuda. Dicho eso, el gran jefe lanzó su ataque. No tenía nada más que discutir. J. Mayon, sorprendido por el alcance que había ganado su enemigo, comprendió que quedaría perdido si se enredaba en esas cadenas, así que hizo lo lógico y se lanzó hacia adelante para cerrar la distancia. Pero para su asombro, el jefe le recordó que ni tenía la ventaja cuerpo a cuerpo, y así, de un golpe, el número 2 sintió la primera estocada del 1 en el estómago. A pesar del dolor, su espíritu no flaqueó, se recompuso rápido y salió al ataque otra vez. Choi Jin-seung explicó que todo aquello era inútil, estaba en desventaja a cualquier distancia, incluso afirmó que no podía avanzar más. En su día, frente a un muro, el joven Ji Maon dijo estar demasiado agotado para continuar. Eso decepcionó al director, porque el chico se comportaba como un quejica pese a haber pedido ese entrenamiento. Pero al oír que decía haber llegado al límite, el anciano le preguntó por qué buscaba la fuerza. Mayon explicó que quería proteger el orfanato. Entonces, el viejo le recordó que tenía prohibido rendirse cuando defendía a los demás niños, y le explicó que la única forma de alcanzar su límite era crearlo e imponerlo él mismo. En otras palabras, Ji Mayon debía ignorar sus límites para superarse. Choi Jin-sung no esperó que su rival inmovilizara su cadena con el pie y, antes de reaccionar, se vio a punto de recibir una patada en la cabeza.
Aún así, el gran jefe fue rápido de reflejos y alcanzó a esquivar. Choi Jin-sung se quedó decepcionado. Esperaba un movimiento especial y al final su rival solo pateó el aire, vaya chasco. Pero entonces vio algo alarmante. Su adversario aún no había caído y en un instante Ji Maon juntó fuerzas y le dio una patada con todo. Al principio parecía decisiva hasta que de pronto sujetaron al protector por la pierna. Antes de darse cuenta, le clavaron un puñetazo en la cara. Dicho y hecho, Choi Jin-sung estampó su cráneo contra el suelo. El gran jefe sabía que había perdido buena parte de su poder al renacer en este nuevo plano. Aún así, el último ataque del rival lo sorprendió de verdad. Choi Jin-sung respetaba mucho a Ji Maon, su voluntad y su fuerza, y deseaba que la próxima vez pudieran encontrarse como amigos. Con eso en mente, el que manejaba la cadena decidió rematar, pero de repente algo intervino. Su cadena quedó clavada en el suelo por un desatascador, ni más ni menos. Quien llegó comentó que hacía tiempo que no veía al número 1. Choi Jin-sung le preguntó al pelirrojo si estaba listo para lo que venía, porque había prometido quitarle la vida en el próximo encuentro. El héroe lo calmó y por fin declaró que sería él quien le quitara la vida. Al fin y al cabo, ahora estaba frente a frente con Mercurio de las 5 estrellas elementales. La historia siempre recuerda a los que actuaron, nunca a los que no supieron, cuando los gritos silenciosos de justicia quedan sin respuesta y la única esperanza se da la vuelta. En ese instante crucial, en ese segundo decisivo, el mal sería libre de volver al gimnasio. El caballero le dijo al demonio que sería él quien le quitara la vida. Al fin y al cabo, era su enemigo, Mercurio de las 5 estrellas elementales. Aún así, el gran jefe no podía creer que el héroe estuviera ahí para matar a un humano y lo tildó de farol, hasta que tuvo que bloquear un puñetazo entrante. Entonces, el caballero decidió preguntar, exigió saber cómo había sobrevivido Mercurio. Total, en su mundo natal él mismo le había cortado la cabeza. El héroe exigió respuestas al demonio. Al oír eso, Mercury simplemente partió su cadena por la mitad y dijo que en vez de dar respuestas al héroe, le daría la muerte. Dicho esto, el demonio cargó dispuesto a atacar, cuando de pronto quedó cegado por un truco bastante familiar. Choi Jin-seung estaba mosqueado porque el héroe volvía tan creído después de tanto tiempo, así que leyó la situación y pensó que el oponente atacaría de frente. Para su sorpresa, el héroe había desaparecido. Mercury se quedó helado al ver a su rival detrás de él, pidiendo tiempo en la pelea. El héroe estaba apartando a Jeremiah Mukherjee del peligro, diciéndole que descansara mientras él terminaba el combate. Aún sin ser el objetivo, Mercury se negó a atacar. Admitió que le habían engañado. La cosa se enredaba con la ventosa y su número 2. Choi Jin-sung señaló que el héroe, al apresurarse a salvar a Ji Amian, había dejado al antiguo director del orfanato en grave peligro. Y el caballero comentó que la edad es solo un número cuando quien la lleva ha vivido 1000 batallas. Esas palabras le venían como anillo al dedo al director, que esquivó la hoja entrante, lo que dejó al asesino totalmente atónito. El anciano llamó a su atacante un demente por viajar hasta allí para matarlo. Solo entonces lo reconoció. Era Song Man, el que le quemó la pierna a la niña con un cigarro, y pensó que su máscara ya no servía de nada. Song Man cargó diciendo que no tenía por qué respetar al viejo. Al intentar la estocada, el director, que había esquivado, se sintió ofendido y le dejó claro al joven que no quería respeto por su edad, sino por ser un luchador de la antigua escuela. El héroe le dijo al demonio que le preocupaba más el asesino que el blanco. Dicho esto, el caballero cargó e instó a Mercury a concentrarse en su duelo. El gran jefe actuó de inmediato y lanzó su cadena contra el héroe. En cuanto los eslabones metálicos engancharon la ventosa, el caballero se puso en alerta, pero justo cuando el demonio empezó a celebrarlo y a tirar, surgió un problema. La ventosa estaba clavada en el suelo. Al ver eso, comprendió que Grandal había retenido algo de sus propiedades de espada sagrada, incluso después de convertirse en Plunger. Era la hora del contraataque, así que el héroe pateó su fiel arma con todas sus fuerzas para arrancársela al rival. Esto dejó al demonio atónito, y antes de que pudiera reaccionar, se vio volando dentro de un potente puñetazo. Pero el héroe no se detuvo, le agarró la cara a Mercury y lo estampó contra unas cajas cercanas. Por fin el caballero vio el panorama completo. Señaló que el demonio intentaba recrear la esclavitud de su mundo original. El héroe exigió saber si Mercury había cambiado, pues lo acusaba de esclavizar a los débiles, y el gran jefe no lo negó. Dicho eso, cargó contra el héroe afirmando que no había nada que éste pudiera hacer, cuando de repente le sujetó la pierna y quiso hacerlo tragarse sus palabras. Desafortunadamente, el héroe se había olvidado de la cadena. Al golpear el plunger fuera de la mano del rival, el demonio preguntó si al héroe realmente le importaba la humanidad, porque, según él, no era más que un fraude. El gran jefe trató de alejarse, pero fue arrastrado de pronto cuando su risueño adversario agarró la cadena.
Al verlo, supuso que haber sido Sekaid debía haberlo vuelto loco. El héroe admitió que era posible, pues cuando fue invocado a este mundo no tenía ni idea de qué debía hacer, y ahora veía su camino. Pero ahora todo era distinto, todo estaba claro y el héroe por fin había descubierto su propósito. Un día alguien acudió corriendo donde el duque Carlos, un servidor, llegó a avisarle que el héroe se dirigía hacia el castillo. Los nobles en la mesa se alegraron porque el elegido sin duda se encargaría de la amenaza demoníaca. En ese momento sus vítores llamaron la atención de un joven que fregaba el suelo, familiarizado con los rumores sobre el héroe, el supuesto salvador de la humanidad y cazador legendario. Sin embargo, una cosa intrigaba al muchacho. Mientras el duque proponía reunir a los esclavos, el joven se preguntó si el héroe sabía que los humanos podían ser tan malvados como los demonios, y si el salvador podría convertirse también en su liberador. Tiempo después, en el trabajo, los capataces exigieron que los esclavos dejasen de holgazanear y se pusieran a trabajar. Solo entonces un anciano se desplomó en el suelo, lo que enfureció al capataz, que lo llamó insolente. El capataz arremetió contra el viejo, exigiendo que dejara de fingir enfermedad. El caído decía tener problemas de cadera, pero al capataz no le importó. Entonces intervino un chico rubio. Las acciones de Mercury desconcertaron al capataz. El muchacho le pidió que perdonara al anciano y que él, a cambio, asumiría su carga. Al ver que todos miraban fijamente, el capataz aceptó y recordó que el castillo debía terminarse antes de que llegara el héroe. Ese esfuerzo que hacía al joven desear la muerte no era más que un plan para aumentar el poder del duque. El anciano agradeció al valiente joven y Mercury, obligado a soportarlo todo, le sonrió con cariño y le ayudó. Junto al castillo del duque había una construcción pequeña y fea. Al ver a Mercury y a los obreros, los niños corrieron a recibirlos. Al fin y al cabo eran a quienes el chico quería proteger. Los niños se alegraron al ver llegar el pan del día, aún más cuando supieron que cada uno recibiría una pieza entera. Entonces alguien le pidió a Mercury que diera su pan a los pequeños. Fue Helia quien ofreció compartir su comida, y al insistir tanto, el chico no tuvo más remedio que aceptar. Pero el duque empezó a mirar a la esclava con deseo y la encontró extremadamente hermosa. Frente a tanta pérdida y locura, no había mucho que se pudiera proteger. En una noche espantosa resonaron gritos de desesperación. Se llevaron a Helia mientras el chico que intentó defenderla era golpeado por atacar al duque. A Carlos, pues así lo conocían, le llamó la atención, ya que al final todos eran su propiedad. Hasta dijo que, como había sido indulgente por los demonios, debían haber olvidado su lugar. El duque ordenó que la chica fuera llevada a su cámara y que cualquier resistencia fuera eliminada, dejándola sin opción más que obedecer. En ese momento Mercury suplicó ayuda a los demás, pero ninguno alzó la voz. En ese momento Mercury comprendió que estaba completamente solo. El duque dijo que solo causaba problemas a los demás esclavos y pidió que lo ejecutaran. Y de repente apareció una monstruosidad. Los demonios habían invadido el castillo. Uno atacó al duque y estaba a punto de aplastarlo cuando, de repente, la criatura fue hecha pedazos. Al ver a su salvador, el chico de ojos azules se quedó sin palabras. Por fin llegó el héroe. El caballero instó a todos a ponerse a salvo, y en ese instante, Mercury deseó que el héroe hubiera llegado demasiado tarde para salvar al duque. Si hubiese llegado un segundo tarde, la atrocidad que vivió y todo lo que vino después no habría ocurrido. Dicho esto, los dos enemigos mortales intercambiaron golpes. Se prepararon para dar un golpe aún más fuerte y lo lanzaron, cuando de pronto uno soltó la cadena. Eso hizo que el héroe perdiera el equilibrio. El pelirrojo, sorprendido por ese movimiento inesperado, fue tildado de hipócrita. Antes salvaba a los humanos sin importar sus pecados, y ahora venía a luchar por hombres malvados. El demonio furioso le reclamó al héroe que no tenía derecho a elegir quién merecía salvación. En ese instante, el caballero esquivó la embestida. Cerca de allí, la cadena fue sujetada de inmediato. Así, el héroe clavó los pies en el suelo y golpeó al gran jefe con su percutor. Al romper el alba, la batalla terminó. Todos vitorearon al héroe que había matado a los demonios. Luego el espadachín se volvió hacia los que acababa de salvar y reconoció al más elegante como dueño de las tierras. El duque se presentó con cortesía como Carlos y, como decía la novela, parecía deberle una a la caballería. El caballero, intrigado, preguntó si estaba bien y el duque respondió que sí, así que el héroe señaló que no se refería a él y señaló al muchacho esclavo machacado que había recibido graves heridas. El duque presentó a Mercury como uno de sus sirvientes. Al notar el héroe que el chico se había herido al intentar salvar a los demás, el muchacho decidió hablar y pedir ayuda. Si el héroe era de verdad buena persona, escucharía su ruego y los ayudaría. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, el duque amenazó con matar a todas sus esclavas y a sus hijos si abría la boca, así que le mandó callar. El chico hizo una reverencia al héroe que le instó a ponerse en pie, pero el joven, dolorido, se negó a mirar al caballero a la cara.
Al final, una sola palabra suya significaría la muerte de esclavos. Empezó a suplicar que el héroe notara su desgracia, sin saber que ese hombre no tenía ni idea. Y justo cuando el héroe entraba al castillo, su grupo volvió corriendo diciendo que había más demonios. Una corte demoníaca lanzó un ataque sorpresa al pueblo cercano, y el caballero quedó maniatado por la urgencia. Por eso decidió partir de inmediato hacia la siguiente villa con su partido, aunque prometió volver y pidió al duque que cuidara bien de Mercury. Al verse salvado por el héroe, el duque decidió olvidar el asunto del chico, volvió a su castillo y concedió al esclavo un día de descanso. En ese instante, Halia y los niños se lanzaron hacia Mercury. Todos celebraron que estaba bien, pero el joven parecía ausente. La muchacha intentó tranquilizarlo, asegurándole que, como el héroe volvería, su señor no se atrevería a tocarlo, pero claro, nunca fue tan sencillo. Al encontrar el cadáver sin vida de la chica, el joven se desplomó. Mercury no daba crédito. El duque había matado a todos los niños y a la chica. Entonces supo que el duque había ordenado ejecutar a todos los esclavos que no ayudaban en las obras. Aún así, Carlos lo vio como un espectáculo grotesco. Al mandar quemar y deshacerse de los cuerpos, el joven ya no pudo soportarlo, y, al decir que el trabajo reanudaría tras la visita del héroe, el esclavo, desesperado, le arremetió con intención de matar. Naturalmente, su torpeza impulsiva lo llevó tras las rejas. Los guardias le llamaron loco por atacar al duque, y uno no entendía por qué no lo ejecutaban. Le explicaron entonces que mantenían a Mercury vivo para dar buena imagen ante el héroe y lo ejecutarían al marcharse. Y dicho eso, los guardias que acababan de terminar su turno se burlaron de él por atreverse a proteger a la chica del duque. De pronto se encontraron frente a una presencia ominosa. Los guardias se quedaron boquiabiertos al ver a un demonio ante ellos. Antes de que pudieran correr a dar la alarma, fueron abatidos en el acto. El joven maltratado alzó la vista y vio a un señor demoníaco que decía llevar tiempo buscando a un humano que odiara a la humanidad. El gobernante demoníaco prometió darle el poder para vengarse y, así, poco después alguien irrumpió en el comedor del duque. Al principio gritaron al esclavo por interrumpir la cena de Carlos hasta que notaron que algo no cuadraba. El joven esclavo que conocían ya no existía. Los nobles gritaron pidiendo a los soldados que intervinieran, pero el demonio aseguró que ya los había masacrado. Dicho esto, por fin llegó el momento de que Mercury ejecutara su dulce venganza. Los gritos de los nobles resonaban sin esperanza por el salón mientras eran masacrados uno tras otro. Mientras tanto, los esclavos junto al fuego se quejaban de su suerte, y cuando pensaban que morirían antes de terminar en el castillo, el anciano vio algo curioso. Vio a una figura aterradoramente parecida a Mercury acercándose, y entonces algo cayó a los pies de los esclavos. Para su horror, era la cabeza del duque. Los esclavos corrieron hacia el asesino de su señor, felices de haberse librado de la tiranía, y empezaron a celebrar su libertad. Sin embargo, a Mercury todo eso le pareció ridículo. Al fin y al cabo, esos hombres no habían movido un dedo para ayudar, así que el quebrado decidió mostrarles el infierno. Ya en el presente, lo llamó hipócrita por llamarse Salvador. Nunca se le pasó por la cabeza que el duque a quien había salvado fuera en realidad un monstruo irredimible. El gran jefe entonces explicó por qué había venido a la escuela. Según él, la ley del más fuerte rige en todos los mundos, y si no somos nosotros los perjudicados, los repugnantes hijos de la humanidad guardarán silencio ante la injusticia. En ese momento, el héroe intentó agarrarlo de la mano, pero Mercury se liberó rápido, diciendo que el caballero no era distinto. El héroe quedó en mala postura al perder el equilibrio y Mercury se lanzó contra él. Él explicó que si hubiera mostrado a los esclavos un poco más de compasión, ninguna de las atrocidades anteriores habría ocurrido. Cuando de pronto el gran jefe se encontró golpeando el aire, para su sorpresa, el caballero ya no estaba a la vista. Solo entonces notó al héroe sobre él, admitiendo que no podía negar sus palabras. El caballero reconoció que si hubiese sido más cuidadoso habría podido salvar a más gente, y por eso no le quedó otra que acabar con el mal de Mercury, aquí y ahora. En tiempos pasados, cuando estaban junto al fuego, Hylia le preguntó a Mercury si conocía historias de otros mundos. Según un mago, existía un reino al lado de este, y la chica tenía mucha curiosidad. Sin embargo, Mercury lo encontró bastante ridículo. Mientras Hylia decía que hasta los esclavos tienen derecho a soñar, el chico trató de aclarar el malentendido. Viéndolo esforzarse por retractarse, ella no pudo evitar reírse. Hylia entonces lo agarró del brazo y se puso a imaginar cómo serían sus vidas si se hubieran conocido en otro mundo. En ese instante, el joven se tensó. La chica dijo lo buena persona que era por preocuparse siempre por los demás e incluso actuar como figura parental para los niños. Por eso empezó a soñar con ese otro mundo junto a ese admirable hombre. Hylia pidió entonces a Mercury que le hiciera una promesa, que si se reencontraban en otra vida, no quería que él hubiese cambiado nada. Después de enterrar a sus seres queridos, al rey demonio le pareció bastante irónico que el odio de Mercury hacia la humanidad naciera del amor. Le aseguró al recluta que podrían revivirlos creando un mundo nuevo. En ese momento, el gran jefe recordó su promesa y comprendió que debía cumplirla a toda costa. Dicho eso, algo empezó a suceder. Un cristal azul se formó de golpe y cayó al suelo.
El héroe lo recogió y lo miró con sentimientos encontrados. Solo entonces despertó. Ji-meon, ya consciente, preguntó al héroe qué había pasado. El caballero explicó que tras una dura pelea lograron derrotar al gran jefe. Pero para sorpresa de Ji-meon, el que yacía en el suelo no era su oponente de antes. Le explicaron entonces que ese era el verdadero Choi Jin-seung y que la piedra mágica podía viajar entre dimensiones y tomar otro cuerpo como recipiente. El héroe entonces dijo que Jin-seung estaba a punto de despertar y que debían ir al orfanato de inmediato. En ese momento, Ji-meon se quedó atónito al darse cuenta de que las payasadas del héroe no eran solo para hacer reír. Poco después, ya en el orfanato, la moto por fin se detuvo. Al llegar, Hyun-soo, intrigado por la quietud, supuso que el director aún dormía, hasta que el anciano confesó que para nada era hora de acostarse. El director aseguró que casi perdió la conciencia tras solo un trago. Llevaba a la persona que acababa de intentar matarlo a cuestas. Salvo un lumbago, el viejo estaba bien, y entonces alguien irrumpió diciendo que el plan había fallado. El tipo del traje explicó que nunca pensó entrar en la mafia, pero ahora tenía las manos atadas. Hyun-soo lo reconoció al instante como el guardaespaldas de Songman, y cuando empezó a entrar en pánico, el director lo calmó. El chico preguntó al anciano si tenía algún truco secreto, y el director reveló que su memoria volvió. Recordaba el número 11. En un instante, los gángsters se vieron rodeados por la policía. Mientras tanto, de camino al orfanato, Ji-meon y el héroe se quedaron boquiabiertos al ver pasar coches de policía. El héroe guió a su amigo hacia los aliados, y cuando el anciano y el joven raro vieron al tipo extraño y al que llevaba el desatascador, corrieron a saludar. Ji-meon fue enseguida a ver al anciano, porque ver a la policía lo dejó en pánico. Heinz le preguntó al caballero por el gran jefe, y al saber que lo habían detenido, el estudiante se quedó pasmado. Su colegio por fin estaba libre de matones. El chico no pudo contener la alegría y abrazó al héroe como una niña emocionada, y en ese momento otras personas se unieron a la celebración. Los niños también estaban felices por la victoria. El director empezó a regañarlos por estar despiertos a esa hora y ellos lo culparon por llamar a la policía y sus sirenas. La escena, adorable, dibujó una pequeña sonrisa en el héroe. Al final, la victoria era lo importante. Ya dentro, el anciano ofreció a los jóvenes una copa para calmar los nervios. Jae Mei-yoon no lo soportó y estalló contra el director por haber dejado un testamento, solo para que le estamparan la cabeza contra la mesa por hablar tan alto. El director explicó que ya estaba bastante mayor y que debía preparar un testamento por si acaso, aunque aseguró que aún le quedaba tiempo. Eso sí, no estaba de más hacer arreglos porque cuando él falte, los cambios serán inevitables. Har-Jun-soo estuvo de acuerdo. Al final, el cambio es imparable, ni siquiera el colegio se libraría. Los delitos de los gamberros y el reportaje del protagonista estallaron en la red. Por eso las autoridades decidieron investigar el colegio. Como resultado, los matones principales, el presidente y varios profesores fueron imputados, pero lo más sorprendente fue que el héroe quería volver a su mundo. El chico, desconcertado, preguntó cómo pensaba lograrlo. El caballero explicó que tras vencer al jefe, obtuvo un cristal mágico capaz de viajar entre dimensiones, aunque hacía falta un mago y en ese mundo escaseaban los hechiceros. Pero estaba muy equivocado porque justo uno estaba a punto de llamar a su puerta. Hyun-soo dijo que en esa dimensión no había magos y en ese momento alguien los contradijo. Al saludar, el héroe quedó atónito. Al preguntarle si lo reconocía, el héroe se sorprendió por el anciano familiar, y para su asombro, Hyun-soo también reconoció a Hibib, el magnate de la cocina. Al explicar cómo lo sabía, el alumno dijo que era una celebridad. Hibib era el experto culinario número 1 y su empresa de investigación de alimentos, famosa. Hasta su mayonesa era considerada la mejor del mundo. Entonces, el hombre se inclinó y saludó al héroe. El caballero, intrigado, dijo que era la primera vez que su amigo lo hacía así, y el anciano comentó que le queda bien. Al ver que el héroe conocía al anciano, el estudiante juntó las piezas. Aquel hombre era el gran mago Hibib, uno de los aliados del héroe. Dicho eso, el anciano decidió hablar de asuntos importantes. Un tiempo después, en la sede de Hibib, el estudiante quedó pasmado. La invocación del héroe formaba parte del plan del mago para obtener las piedras mágicas demoníacas. Al saber que Hibib llevaba tiempo buscándolo para traerlo, el héroe entendió por qué el mago había desaparecido. El anciano explicó que justo antes de la batalla final empezó a estudiar los cristales mágicos que obtuvieron de las 5 estrellas elementales. Para su sorpresa, estaban malditos con 2 maldiciones. Una les permitía poseer un recipiente y la otra cruzar dimensiones. Para colmo, los cristales estaban programados para activarse en cuanto se los tocara. Así, las piedras se extendieron entre dimensiones arrastrando al mago. Poco después, Habib despertó en el cuerpo de un empresario culinario sin poderes mágicos. Aún así, tuvo que actuar, por eso creó una mayonesa capaz de generar círculos mágicos. Su investigación reveló luego que esos círculos solo se activaban con la sangre y las lágrimas de un estudiante.
Es decir, Habib fue el artífice de la moda viral de la mayonesa. Cada vez que un estudiante suplicaba ayuda en internet, él les enviaba las instrucciones para invocar al héroe. Pero justo cuando agradecía al adolescente que trajo al poderoso héroe, recibió un puñetazo en la cara. El héroe estalló contra él enfurecido. Habib estaba rabioso con quien le hizo creer en esa ridiculez de la mayonesa que casi le cuesta la vida. Incluso alegó que aquel hombre le provocó muchos problemas. Aún así, no pude negar que eso permitió al héroe acabar con todos los delincuentes. Entonces el héroe se inquietó por el resto de las 5 estrellas elementales, y Habib explicó que solo Mercurio había venido a este mundo. Las demás probablemente seguían en su dimensión, acumulando fuerzas para volver. En resumen, el caballero y el mago debían volver a su casa cuanto antes para enfrentarlo. En lo bueno, el cristal mágico que obtendrían tras derrotar a Mercurio les permitiría abrir una puerta de regreso. Según el mago, el portal estaría listo a la mañana siguiente. Más tarde, tras tomar aire fresco, nuestros héroes regresaron al lugar donde se conocieron tras mucho tiempo. Su breve aventura, que pareció durar un mes, comenzó de nuevo de la forma más loca. Dicho eso, Hyun-soo agradeció al héroe por concederle una vida escolar normal, pero el caballero insistió en que solo cumplía con su deber. Aún así, el chico afirmó que el héroe lo había inspirado. Por eso, Hyun-soo decidió aferrarse al sueño que había abandonado. Como antes, quería ser policía, igual que su madre. El héroe reconoció al instante a aquellos como los defensores del mundo de los que Jimmy Yoon hablaba. Cuando era niño, idolatraba a su madre, pero la abandonó tras morir persiguiendo a un criminal. El miedo se apoderó de él y le impidió defender a otros, aunque ahora quería cambiar de actitud y plantarle cara a sus temores. Al final, Hyun-soo se llamó cobarde y dijo que quizá nunca cumpliría su sueño, pero el caballero no estuvo de acuerdo y lo llamó valiente. Quien no huye está destinado a ser un gran oficial. Dicho eso, el chico se volvió hacia el héroe y le preguntó si tenía un sueño propio. Entonces el caballero confesó un deseo secreto. De niño fue consagrado héroe al ser elegido por la espada santa. Claro que le gustaba ayudar, pero también soñaba con escapar de sus responsabilidades. Aún así, nunca se atrevía a tomarse un día libre por miedo a que alguien muriera, y mientras se quejaba, lo agarraron del brazo de repente. Hyun-soo le concedió ese día de descanso que tanto deseaba, y con eso los dos corrieron a la sala de juegos. Hyun-soo presentó a sus amigos un juego amistoso, pero al poco tiempo tuvieron que disculparse por romper la máquina. Nuestros héroes luego fueron a Abafai, y al ver que el chico de pelo rojo comía como un condenado, tuvieron que pedir perdón al chef. Hyun-soo, Grandel y el héroe acabaron yendo al cine y lo pasaron genial. Poco después, el héroe se animó cuando su amigo le pidió que mirara hacia adelante y posara. Los transeúntes se asustaron porque parecía que un mono gritón estaba dentro de la cabina de fotos, y así terminó la diversión de nuestros héroes. El héroe mostró lo agradecido que estaba por el regalo de Hyun-soo y prometió cuidarlo. Al preguntar por la hora de su partida, el caballero decidió enfrentarlo con la verdad. Justo entonces apareció el mago. La puerta ya estaba lista y el héroe con Habib por fin podían marcharse. Aunque querían quedarse un poco más, perder el tiempo ya no era un lujo que pudieran permitirse. El héroe intentó despedirse y justo entonces Hyun-soo le dio las gracias por todo y le deseó que volviera a casa sano y salvo. El estudiante de secundaria le pidió a su amigo de otro mundo que evitara que los demonios regresaran jamás, y con eso sellaron una promesa entre ambos, y así el caballero y la maga se despidieron con la mano. El héroe por fin se fue. Amaneció una nueva mañana. La rutina del protagonista apenas cambió, se preparó para ir a la escuela como siempre, aunque ahora de vez en cuando sorbía el té que le había dado el director. Hyun-soo, que decidió no alterar su vida diaria, empezó a preguntarse qué estaría haciendo el héroe. Aún así, algo era seguro. Por primera vez, Hyun-soo se sentía ilusionado por ir al colegio. Esa sensación de seguridad fue el mayor regalo que le dio el héroe. Mientras tanto, en el otro mundo, la doncella sagrada corrió a buscar al héroe que todos esperaban. Solo entonces reparó en el extraño papel que llevaba en la mano. El caballero reveló que era